uno ya me escuchó el martes, salvo que bueno, que se quiera quedar de nuevo y tenga dudas para preguntar, no. Le recomiendo que busque algo más interesante que hacer que escuchar 2 veces esta misma clase. Les cuento que la idea es eso, que va a haber un control de lectura cortito ahora los próximos días. El calendario va a estar fijado en el EVA, creo que es primeros días de abril, que vale simplemente 2 puntos. Es un poco para que vayan viendo un poco cómo es la dificultad y viendo cómo van comprendiendo los temas. Después va a haber otro control de lectura, que ese sí va a ser por 8 puntos, y luego la primera revisión por 40 puntos. Y repetimos la misma modalidad para la segunda parte del curso, en el que va a haber otro control de lectura de 2 puntos, otro de 8, y luego sí la última revisión de 40 puntos. Los controles no tienen mínimos, la revisión sí. Por las dudas voy a ir mirando el chat porque me están haciendo. ¿Van a grabar y subir cada clase? Sí, vamos a grabar y subir cada clase. Las clases van a quedar grabadas. De hecho, esta la estamos grabando. Y la idea es que después se suba el link. Eso, bueno, está un poquito a cargo en realidad, más de Bedelía. Yo estoy a la espera. Aún no recibí todavía la grabación de la primera clase, por eso no la hemos subido. Luego que nos manden, las iremos subiendo. Lo mismo con respecto a las preguntas de cada tema. La idea es que, como va a haber un profesor a cargo de cada tema, bueno, sea el mismo profesor que dio la clase el que después vaya contestando en el EVA las preguntas relacionadas con ese mismo tema. En mi caso, yo voy a estar contestando las preguntas que vayan quedando y que vayan subiendo al EVA de la NIF de arrendamientos, la NIF 16. Con respecto a la forma como a mí me gusta dar la clase, obviamente que se sientan libres de interrumpirme. Veo que están muchos escribiendo por el chat. A veces, por supuesto que nada, encantada de recibir las preguntas por chat, pero si me quieren interrumpir mientras estoy dando la clase y abrir micrófono y hacer preguntas, también son bienvenidas, no hay problema. Porque bueno, a veces mientras estoy hablando es difícil ir siguiendo lo que van poniendo en el chat, más allá de que bueno, cada tanto lo voy mirando y viendo un poquito, pero ningún inconveniente en que si los que se animen, bienvenidos, que abran el micrófono y hagan las preguntas que tengan, que crean convenientes. Un último comentario antes de entrar directamente en el tema NIF 16. La idea, como vamos a organizar la clase, como bien dijimos, damos 2 veces por semana, pero damos la misma clase, por lo tanto, esa misma clase concentra teórico y práctico. O sea que hacemos una pequeña introducción teórica, en el que vamos a intentar repasar los principales aspectos del tema, como para comprender lo necesario para poder resolver los ejercicios, pero obviamente que los invito a todos los que puedan a ya venir con el material estudiado, o por lo menos leído, porque obviamente eso facilita que puedan comprender el tema y es el momento para evacuar las dudas. Porque bueno, yo doy la clase, pero si después ustedes, cuando van a preparar la revisión, empiezan a ver las transparencias, la guía de apoyo al estudiante, donde se desarrolla un poco más los temas, y ahí surgen las dudas, ya no hay esta instancia en vivo de poder preguntar. Entonces, aquellos que puedan, por lo menos hacer una rápida mirada de los conceptos teóricos antes de venir a la clase, está bueno porque, bueno, después pueden sacarse las dudas con el profesor en clase. Los temas, los materiales están todos subidos al EVA. Recuerden que hay un EVA nuevo, no sé si ya lo estuvieron usando para algunas otras materias, pero no es el mismo EVA que veníamos usando el año pasado, sino que bueno, cambió, es un EVA nuevo en el que ya está abierto el curso y ya estaban subidos los materiales de esta primera clase. ¿Dudas por acá? Antes de empezar con el tema, NIF 16. Sí, yo hice una pregunta por chat. ¿Cuál era el mínimo de la revisión? Ah, el mínimo de la revisión. Te lo confirmo, ¿sabes? No sé, Romina también está preguntando, Hamilton, acá hay varias personas preguntando. Supongo que debe ser 20 puntos, porque bueno, sobre 40 en general trabajamos sobre el mínimo siempre del 50%. Seguramente sea 20, pero bueno, no tengo problema, lo confirmo y después lo publicamos eso, el tema de los mínimos. Y me preguntan si sé si la revisión, ¿cuál es el EVA nuevo? Bueno, el EVA nuevo, búsquenlo. El EVA nuevo en realidad es básicamente, tiene que estar colgado en la página de facultad, creo que agrega en una palabra el UDELAR, si no algún compañero que lo esté usando, si se anima a copiar la dirección y pegarla en el chat, mira, ahí lo ponen, eva.fca, ahí aparece el link, bueno, algún compañero lo manda y lo buscan. Con respecto al mínimo ya les dije que bueno, lo verificamos y lo
y lo contestamos. Y me habían hecho otra pregunta recién, perdón que me distraje mirando lo del EVA nuevo. Me dicen, ¿la ficha de materia puede decir que es sin mínimo las pruebas, llegando al 50 todo? Ah, bueno, puede ser entonces, capaz que sí, capaz que directamente no hay mínimos. Si ya está colgados en la ficha, entonces tómenlo como válido de que no hay mínimos. Yo a veces me mezclo un poquito superior 1, superior 2, las reglas de una y otra. Así que bueno, nada, si en la ficha dice que no hay mínimos, es porque no hay mínimos, así que tranquilos. No va a haber mínimo por prueba. Y no sé si alguna otra duda, porque justo iba a aclarar. Y la revisión es con cámara o no. Ah, eso, ahí va, gracias, porque sabía que algo me había quedado sin responder. Sí, la revisión va a ser con cámara, la misma modalidad que trabajamos en Superior 1. Nada, lo bueno, dentro de lo malo, que es el famoso tema de los micrófonos y demás, que a veces ha dado un poco de problema, bueno, en Superior 2 obviamente somos muchos menos, y somos también unos cuantos docentes, somos mucho menos estudiantes, entonces permite que, bueno, que por ahí las salas sean más chicas y sean grupos más reducidos, y entonces eso funciona mejor. Ya fue el examen que hubo ahora de Superior a fines de enero, de Superior 2, ya se hizo con la modalidad de cámara, y bueno, y no presentó ningún problema, así que va a ser con la misma modalidad que trabajamos en Superior 1 y que ya empezamos en Superior 2. Perdón, profe, ¿la modalidad de cámara se hace también en sala 9? Sí, en sala 9, exacto. Ah, Sí, exactamente en sala 9. Muy bien. Bueno, voy a ver por las últimas. ¿Será secuencial la revisión? Sí, será secuencial la revisión. ¿Vamos a dar teórico en la clase o solo práctico? Vamos a dar teórico y práctico. Eso obviamente lo va a ir regulando cada profesor. También a veces depende un poco de la extensión que tenga el desarrollo de los ejercicios prácticos, que permita al profesor extenderse un poquito más o un poquito menos en los conceptos teóricos. Yo les cuento que yo que ya di esta clase el martes, bueno, creo que el tiempo es suficiente porque los ejercicios no son demasiado extensos, entonces concretamente en este tema NIF 16 nos permite abarcar buena parte de la presentación, por supuesto que no toda, pero los aspectos más importantes de este tema los vamos a poder ver hoy. De todas maneras, por supuesto, después todos lean en lo que es la guía, donde está el tema desarrollado, repasen la presentación, y bueno, y aquellos que puedan, ni que hablar, que los invito a leer la NIF 16, que además trae un montón de casos y de ejemplos que siempre ayudan a la comprensión del tema, y sobre todo después a lo que es eventualmente la resolución de los ejercicios que planteamos. Las pruebas son con micrófono abierto, porque, bueno, a ver, perdonen que no quiero detenerme, no es momento para ese tipo de preguntas ahora, porque si no, ahí sí que me voy a pasar toda la clase sobre ese tema. La charla de hoy no es para hablar ni de la modalidad de la revisión, ni del examen, ni si el micrófono abierto o el micrófono cerrado. Simplemente les conté para que, bueno, para que lo sepan. La verdad que pretendo aprovechar estas 2 horas para darles el tema y que lo comprendan, y que puedan después, incluso si nos quedan algunos minutitos para dudas, bienvenidas. Todos los otros temas que quieran plantear respecto a la modalidad de la prueba o los inconvenientes que les puedan... Consultamos más que nada porque al ser una materia opcional, decidir si hacerla o no depende de las cualidades de la prueba. Bueno, por eso yo ya se los adelanto que va a ser con esa modalidad. Después obviamente queda la decisión de cada estudiante si quiere participar o no de la instancia. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema. Lo que vamos a ver hoy es la NIF 16, que es la NIF que trata el tema arrendamientos concretamente, al igual que la NIF 9 y la NIF 15, que, bueno, que vieron en Superior 1, son normas relativamente nuevas. Esta norma concretamente entró en vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019, o sea que, digo, si bien es de las normas más nuevas, por supuesto, bueno, ya hace un par de añitos que la venimos aplicando, la aplicamos en 2019, el 2020 es el tercer año que nos toca aplicar esta norma. Simplemente como introducción así un poquito general, si bien no es un tema específico del curso ver el tema de qué empresas aplican esta norma, me gusta repasarlo. Recuerden que nuestro país, o sea, la ley de sociedades comerciales, determinó que las sociedades comerciales deben aplicar, ¿sí?, las normas contables adecuadas, que, bueno, ¿cuáles son normas contables adecuadas? Aquellas que determinen la reglamentación. La reglamentación de la ley, concretamente, son los decretos que emite el Poder Ejecutivo, y bueno, nosotros en este momento estamos bajo la vigencia del decreto 291 del año 2014, que recuerdan que separó a las empresas en 3 grupos de empresas: las empresas que se determinan como empresas de menor importancia relativa, que, bueno, que la propia normativa nos da algunos parámetros para clasificarlas, y esas empresas simplemente están obligadas a aplicar algunas secciones de la NIF para pymes. Después tenemos lo que se denominan las empresas del marco general, o sea, las empresas generales,
que están obligadas a aplicar la NIF completa, la NIF para pymes, perdón, completa, o sea, todas las secciones de la NIF para pymes. Concretamente en Uruguay todavía estamos aplicando la NIF para pymes del año 2009, pero también con algunas enmiendas que el propio decreto introdujo. Y por último, nos clasifica que aquellas empresas que son empresas de interés público, ya sea porque, bueno, por ejemplo, cotizan en bolsa o emiten obligaciones negociables, es decir, recurren al ahorro público, están obligadas a aplicar las NIF completas vigentes a la fecha. Entonces, bueno, ¿quiénes en realidad en nuestro país están obligados a aplicar esta NIF 16? En realidad es un grupo reducido de empresas, porque justamente son aquellas que caen dentro de este grupo de empresas de interés público, es decir, empresas que o cotizan sus acciones en la bolsa o emiten obligaciones negociables o recurren al ahorro público. Entonces, si bien es un grupo reducido, bueno, nosotros un poco con la misma lógica que trabajamos en Superior 1, siempre tendemos a contar lo que es la normativa completa, de lo que es el marco de full IFRS que se llama, o de NIF completas, porque bueno, entendemos que obviamente es el marco más exigente, y después de ahí hacia la NIF para pymes, en definitiva, es más sencillo, y siempre, bueno, intentamos también dejar un apartado donde se mencionan cuáles son las principales diferencias con NIF pymes. En este caso concreto, les cuento que hay diferencias muy importantes, porque obviamente la NIF pymes todavía sigue con lo que era la política contable que nos indicaba lo que era la NIC 17. La menciono porque la NIC 17 es la NIC que estuvo vigente para arrendamientos hasta el año 2019, ¿sí? Que bueno, que capaz que en alguna otra materia ya vieron algo de este tema, que en realidad la NIC 17 nos hacía clasificar los arrendamientos en arrendamientos operativos o arrendamientos financieros, y en función de eso, de esa clasificación, cómo debíamos realizar la correspondiente contabilización. Bueno, eso ya no está más vigente, y bueno, y la norma nueva nos propone una política contable diferente, que bueno, que ahora la vamos a ver en detalle. Vamos a empezar por el alcance de la norma. La NIF 16 aplica a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derecho de uso en un subarrendamiento, excepto, y acá nos dice, bueno, aquellas cosas que quedan fuera del alcance de la norma, y lo que queda fuera del alcance de la norma, en general son aspectos que están cubiertos por otra normativa, y por eso, más específica, y por eso la norma los deja fuera para, bueno, justamente no generar conflicto entre el propio cuerpo normativo. Nos deja fuera, por ejemplo, los arrendamientos para explorar o utilizar recursos naturales. ¿Por qué? Porque hay una NIF específica para eso, que es la NIF 6, que trata el tema de justamente derechos de explotación mineros y demás. Los activos biológicos, porque está la NIC 41, que la vamos a ver en el curso, entonces, bueno, todo lo que trate con activos biológicos está fuera del alcance de la NIC 16. Licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance de la NIC 15. Me anoté una optativa, porque, o sea, una de las optativas que me había anotado, en una veo, y una de las previas era una materia que no tenía, así que me tuve que borrar. Y me anoté una optativa que es un huevo, que es contabilidad superior 2, y parece que las revisiones son con cámara, o sea, tenés que tener ahí la modalidad de cámara y el coso prendido. ¿Me estás haciendo una pregunta tú a mí? O sea, perdón, porque ahí me perdí. O sea, si me estás haciendo la pregunta, vos me estás contando la situación. No, le estaba contando a mi hermano que mi cámara de la computadora no anda, así que iba a tener que prestarme la de él. Discúlpeme. Bueno, muy bien, seguimos entonces, tranquilo, y no es tan difícil, digo, por no pongas la vara tan alta, no es tan compleja, tranquilos. Y además, no solo no es tan compleja, sino que además aquellos que se van a dedicar profesionalmente a esto, bueno, es una materia interesante y que la verdad que es de aplicación bastante frecuente en la vida profesional, así que los invito a que la cursen. Sigamos. ¿Qué más queda fuera del alcance de la norma? Bueno, todo lo que está bajo el alcance de la NIF 15, de reconocimiento de ingresos, de contratos con clientes, y por último los derechos emitidos por arrendamientos bajo acuerdos de licencia, que tiene que ver con todo esto de patentes, marcas y demás, que está recogido por la NIC 38 en intangibles, ¿sí? Esos son los principales elementos que quedaron fuera del alcance de la norma, porque ya tienen su normativa específica. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos si estamos frente a un contrato de arrendamiento y estamos justamente bajo la aplicación de esta norma? Para eso tenemos que saber qué es un arrendamiento. Y vamos a ver la definición que nos da la norma. Un arrendamiento es un contrato
o parte de un contrato en el que se transmite, una parte le transmite a la otra el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. O sea, cosas importantes, tiene que haber un activo identificado. Si en el contrato no hay un activo identificado, entonces no estoy frente a un contrato de arrendamiento que tenga que aplicar la NIF 16. Lo aclaro porque parece menor, pero a veces no hay un activo identificado. Entonces eso ya sería como un elemento de mínima. Si el activo identificado no está, no es esta la norma que tengo que aplicar. ¿Cómo sé si el contrato transmite a la contraparte el derecho a controlar el uso del activo identificado? Tengo que evaluar estos aspectos que me propone la norma. Me dice, bueno, para saber si estás frente a esta situación, tenés que evaluar si quien toma el arrendamiento, es decir, quien va a hacer uso de ese activo identificado, obtiene sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del uso del activo. Y si tiene el derecho a dirigir el uso del activo identificado. O sea que son dos elementos que me van a determinar si me están transmitiendo lo que se denomina control. Es decir, si yo soy quien tomo el arrendamiento, necesito asegurarme, para poder aplicar la NIF 16, que tengo el control de ese activo. ¿Y cómo sé? Bueno, necesito comprobar que obtengo sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados del activo, y que a su vez puedo dirigir el uso del activo. ¿Sí? No se preocupen que esto después lo vamos a ir bajando un poquito a tierra, y como les dije, los invito a la norma, trae un montón de ejemplos ilustrativos, que es lo que muchas veces obviamente ayuda a comprender lo que está detrás de estos conceptos. Nos propone la norma un árbol de decisiones, es decir, bueno, ¿hay un activo identificado? Si concluyo que no, ya directamente, obviamente, me voy a que no hay un contrato de arrendamiento. Si concluyo que sí hay un activo identificado, entonces me tengo que seguir haciendo preguntas, porque no alcanza solo con que haya un activo. A su vez yo tengo que tener el control. ¿Deben cumplirse ambos requisitos a la vez? Con respecto a si tengo el derecho a obtener sustancialmente, en realidad, sí, o sea, lo que tiene que existir es control. El control se da cuando se dan estos aspectos. Sí, acá con estas cosas que también, como en la mayoría de las normas que venimos estudiando, hay mucho de subjetividad y de lo que se denomina aplicación del juicio profesional. Acá no hay blancos y negros, no es que esto me determina que entonces sí hay control y sí tengo riesgos y beneficios. Obviamente en todo contrato de negociación va a haber un montón de grises y dependerá de la conclusión a la que arribe en la dirección de la empresa, y cómo lo fundamente, si entenderá o no que se da, por ejemplo, el control y por lo tanto la aplicación de la NIF 16. Si entendemos que hay un activo identificado, el cliente tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos. Si concluimos que no, entonces el contrato no es de arrendamiento. Si entendemos que sí, nos seguimos haciendo preguntas. El cliente, el proveedor o ninguno de los dos tiene derecho a dirigir cómo y con qué propósito se utiliza a lo largo del periodo el activo. Si quien tiene el derecho a dirigir el uso es el proveedor, es decir, quien está dando en arrendamiento, aprovecho ya a mencionar algo también que en realidad es previo, que tiene más que ver con el idioma español que con la norma, pero es algo que les genera muchas dudas al momento de hacer las revisiones, que es la denominación de arrendatario y arrendador. Digo porque a veces no saben de qué lado están. El arrendador es el propietario, ¿sí? Es quien da en alquiler. El arrendatario es el inquilino, quien lo usa, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, si quien tiene el control es el proveedor o arrendador, bueno, entonces no estoy frente a un contrato de arrendamiento. Sin embargo, si el que tiene el control es el arrendatario, el inquilino, entonces, en ese caso, como ven la flecha acá, sí estoy frente a un contrato de arrendamiento. Perdón que me fui de la presentación. Si ninguno de los dos, o sea, si no puedo determinar cuál de los dos es quien tiene el control a dirigir el activo, me sigo haciendo preguntas. Bueno, ¿el cliente tiene el derecho de operar el activo a lo largo del periodo de uso sin que el proveedor tenga el derecho de cambiar esas instrucciones? Si concluyo que no, hay que hacerse otra pregunta por las dudas, que es si el cliente diseñó el activo de una forma que predetermine cómo y con qué propósito se utilizará el mismo a lo largo de todo el periodo de uso. Si concluyo que no, no estoy frente a un contrato de arrendamiento. Ahora, si concluyo que sí, entonces, aún a pesar de que anteriormente, en definitiva, no se concluía rápidamente que yo tuviera el derecho a dirigir el uso, si yo como cliente fui quien diseñé específicamente ese activo,
y le pedí al cliente que lo hiciera específicamente con determinadas, al proveedor, perdón, con determinadas características que en definitiva hace que prácticamente solo yo pueda usarlo, entonces, bueno, en ese caso sí voy a estar frente a un contrato de arrendamiento. ¿Qué puede pasar? Bueno, puedo estar también frente a un contrato que tiene múltiples componentes. Si se cumplen las 3 primeras condiciones, entonces ya estamos frente a un contrato de arrendamiento, me están preguntando por el chat. Acuérdense que prefiero, sobre todo para esto, para no estar, que me abran el micrófono, no tengo problema, que me abran el micrófono y me lo pregunten. Si se cumplen las 3 primeras, en realidad, tú tenés el árbol de decisiones, o sea, en definitiva, ya ves las 3 flechitas. Si tú llegas hasta que es el cliente quien tiene el derecho a dirigir el uso del activo, ya no tenés que seguir haciendo preguntas y concluís que estás frente a un contrato de arrendamiento y tendrás que aplicar entonces la NIF 16. Disculpa, ¿podrías dar un ejemplo de la última parte del árbol? Sí, por ejemplo, si yo le pido a un proveedor de una maquinaria específica, de maquinaria, por ejemplo, que me haga una maquinaria que es tan específica, por ejemplo, yo que se fabrico, no sé, se me ocurre, soy una planta industrial de plásticos y quiero fabricar un envase con determinadas características muy específicas. Entonces le pido al proveedor, a quien me fabrica máquinas, o en este caso la empresa de ingeniería, que me haga una máquina específica con determinadas características que la voy a usar yo. Entonces, si yo diseñé la máquina con esas características, por más que sea un contrato de arrendamiento, ¿sí? Por más que, o sea por un plazo, la voy a arrendar, le voy a alquilar la máquina, decir, bueno, vamos a un contrato por 2 años, pero yo le di todas las especificaciones de cómo tiene que ser esa máquina, eso me asegura, ¿sí? Que en definitiva estoy frente a un contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? A eso se refiere con que el cliente diseñó el activo de una forma que predetermine cómo y con qué propósito. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva nadie más que yo la va a poder usar. Fui yo quien di todas las especificaciones que tiene que tener esa maquinaria concreta. ¿De acuerdo? Bien. Sí, entiendo, gracias. Entonces, estamos a veces frente a contratos que tienen múltiples componentes, ¿sí? En esos casos vamos a tener que poder separar los componentes que son de arrendamiento y aquellos que no son de arrendamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente los que sean de arrendamiento los voy a tener que registrar de acuerdo a las políticas contables que me determinan el 16, pero los que no tendrá que ver, bueno, de qué tipo de elemento es y a qué norma me tengo que remitir, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es muy habitual que, por ejemplo, a veces los contratos de arrendamiento tengan incluidos servicios de mantenimiento, de reparación, ¿sí? Que el proveedor, además de darme el activo concreto, el arrendamiento, me dé, como quien dice, servicios complementarios. Bueno, esos servicios complementarios no se rigen bajo la NIF 16, tendrán que ir, ¿sí? Bueno, de acuerdo al gasto y demás, bajo su normativa específica. Entonces, cuidado con esto de separar solo lo que es propio del activo arrendado para aplicar la NIF 16. Con respecto, eso en lo que se refiere a componentes de arrendamiento y no arrendamiento, ¿sí? Componentes múltiples de arrendamiento. Puede ser, sí, que a veces tenga componentes integrados, ¿sí? Y en ese caso tendré que ver la forma de separar, ¿sí? Cada componente del arrendamiento va a ser la misma que aplicamos en NIF 15, ¿sí? Si se acuerdan, cuando cursaron Superior 1, la norma de contrato con clientes justamente habla de contratos múltiples y nos da lineamientos para poder separar, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, en definitiva, lo que la norma nos dice, ¿sí? Es que tenemos que separar de acuerdo a lo que se llaman precios de venta independientes, ¿sí? Por ejemplo, acá nos pone un ejemplo en el que teníamos un contrato en el que vamos a entrar en un contrato de arrendamiento por un vehículo, un auto, un vehículo utilitario, que nos dan los precios de venta independientes, y a su vez servicio de mantenimiento, ¿sí? De esos vehículos. O sea, el proveedor no solo nos suministra los vehículos, sino que además, dentro del mismo contrato, nos hace el mantenimiento de esos vehículos, por ejemplo, el service de los kilometrajes y demás. Entonces, bueno, yo ahí tengo que separar el componente propio del activo identificado, que en este caso es el vehículo y la camioneta, el auto y la camioneta, y dejar por fuera, porque los voy a reconocer de manera diferente, todo lo que tenga que ver con el gasto del service propiamente. ¿Cómo le voy a asignar precio a cada una de esas componentes? Bueno, en este caso, de acuerdo al precio de venta independiente que tiene cada uno, aplico el prorrateo.
Esa es la regla que aplicábamos también con NIF 15. Como verán aquí, bueno, los precios de venta independientes suman 100.000 pesos, sin embargo, la contraprestación total del contrato es de 110.000. Entonces, en definitiva, lo que voy a hacer es bastante sencillo, es aplicar una regla de 3, ¿sí? En este caso, perdón que a veces me interrumpo porque justamente como me van hablando por el chat, voy mirando las preguntas. Precio de venta sería el precio de arrendamiento independiente, sí, correcto. O sea, que si yo contratara, por ejemplo, alquilara solo la camioneta, ¿cuánto me cobrarían solo el auto? Y con respecto a los servicios, si yo fuera a contratar el service del auto, ¿cuánto pagaría por el service del auto? Esos son a los que nos referimos con precio de venta independiente. Y en este caso determino, aplicando la regla de 3, que en realidad la distribución... Ay, perdón, dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Vuelvo. Ahora sí. En este caso determino que los componentes de arrendamiento representan, ¿sí?, 88.000 pesos de los 110, y que los componentes de no arrendamiento, es decir, todo lo que tenga que ver con service, mantenimiento, representan 22.000 pesos del contrato. O sea que voy a aplicar la NIF 16 para los 88.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? ¿No está mal la cuenta? ¿Por qué está mal la cuenta? A ver, ¿a alguien que le parece que está mal la cuenta? No, 88 y 22 da 110. ¿Está bien? Suma el total del contrato. No entendí los 88, me ponen por acá. Y bueno, básicamente los 88 surgen de hacer la regla de 3. En definitiva, yo al pagar 110.000 estoy pagando un sobreprecio, ¿no? Si yo contratara cada cosa por separado, pagaría 100.000 pesos. Por hacer todo este combo junto, estoy pagando 110.000 pesos. ¿Por qué? Porque bueno, capaz que a mí me queda más práctico que la empresa, por más que yo me saliera más en cuenta hacer cada cosa por separado, en definitiva entiendo que me resulta conveniente que la propia compañía de alquiler del auto se encargue de hacerme los servicios y mantenimientos y yo desentenderme de eso. Y estoy dispuesto a pagar este sobreprecio del 10%. Entonces le aplico esa cuota aparte del sobreprecio, es decir, ese 10% adicional a cada uno de los componentes. El vehículo le apliqué el 10%, por eso llevo a 55, perdón, el vehículo a los 33, a la camioneta al 55 y así el resto de la cuenta. Profe, lo que se refiere creo el compañero, que en la división está 100 dividido 110 y dicen que es al revés. 110 bueno, está 100. bien, puede ser, sí, eso puede ser que esté, sí, está mal planteado. 50.000 por 110 sobre 100. Está bien, es correcto. Bien. Lo importante es que les quede claro el concepto. Pero bien, de acuerdo. Entonces, dijimos que, bueno, ¿qué pasa? Esto, al igual que con esto sigue los lineamientos de la NIF 15. Si no tenemos precio de venta independiente, porque a veces sucede que no hay precio de venta independientes, tendremos que aplicar los otros métodos que nos proponía la NIF 15, que tiene que ver con enfoque de evaluación ajustada del mercado, enfoque de costos esperados más un margen, o lo que es luego el enfoque residual. Es decir, si tengo algunos precios de venta independiente y me faltan otros, asumo que en forma residual el precio que me falta, lo asigno todo al componente que me falta, al que desconozco su precio de venta independiente. Perdón que vaya un poco rápido, porque la idea, recuerden que no es yo detenerme exhaustivamente en la presentación, sino poder completar el desarrollo de toda la práctica. Entonces voy un poquito rápido, después la idea es que si nos sobra tiempo, volvemos y repasamos algunos aspectos que hayan quedado sin ver de la presentación. El ejemplo práctico es profe, va rapidísimo, me dice Cecilia. Bueno, para el resto también, estoy yendo muy rápido, ¿no están quedando claros los conceptos? Porque, espero un poquito que me respondan así, porque no respira, profe, me dice Flavia. La idea es venir con el teórico leído igual, ¿no? Y que esto sea repaso. Gracias, Romina, exactamente, esa es la idea. Opino lo mismo, muy bien. Exactamente, la idea acá, recuerden, es eso. Yo no vengo acá a contarles el teórico, estoy simplemente haciendo hincapié en algunos aspectos puntuales, justamente para la comprensión de la práctica. Pero acá la idea es que puedan venir habiendo revisado el material, y bueno, y aquellos que no lo pudieron ver, en realidad, lamento la situación, pero los invito a que luego lo repasen y después vuelvan a ver la clase grabada, y bueno, y se saquen ahí las dudas que puedan quedar, y si no las van a tener la oportunidad de subirlas al EVA, porque si no, no sería justo con los que sí leyeron el material.
no sería justo con los que sí leyeron el material, que bueno, que lo estaría retrasando, porque capaz que si me detengo mucho no llego a resolver el desarrollo de todos los ejercicios prácticos. Bueno, exenciones al reconocimiento. ¿Cuándo puedo no aplicar lo que me propone la NIF 16? Que ahora les adelanto un poquito cuál es la nueva propuesta, digamos, de la NIF 16, cuál fue el cambio sustancial que hubo, que se diferencia de lo que era NIF 17 y que se diferencia también de lo que nos propone la NIF para pymes. Es que en realidad, como les conté, ya el arrendatario, es decir, el inquilino, ya no tiene que hacer más aquella clasificación de arrendamientos financieros y arrendamientos operativos, sino que todos los arrendamientos, excepto los que vamos a contar en un momentito, se tienen que contabilizar, ¿sí?, de acuerdo a, vamos a reconocer lo que es el derecho del uso por todo el plazo del contrato, y el correspondiente pasivo. Es decir, si yo hago un contrato de arrendamiento a 5 años, y ya en el momento inicial, cuando se firma el contrato, yo ya conozco, en principio, todos los desembolsos que voy a tener que hacer, y las obligaciones que asumo por los próximos 5 años. Bueno, voy a tener que registrar un activo como derecho de uso, que se va a ver reflejado en el balance, que es el derecho a usar ese activo por 5 años, y como contrapartida, la correspondiente obligación que me genera, es decir, el pasivo al que me comprometo por esos 5 años pendientes de arrendamiento. Los desembolsos me pregunta Paulina, pero los desembolsos van a ir cambiando, pero los ajustes que sufren anualmente. Sí, no se preocupen que cómo lo vamos a registrar, lo vamos a ver más en detalle, y por supuesto que los ejercicios prácticos están destinados a eso. Simplemente quiero contarles, para aquellos que nunca escucharon hablar de este tema, bueno, en grandes rasgos de qué se trata, es decir, poder reconocer en los estados financieros un activo como derecho de uso que refleja el derecho que adquiere, ¿sí?, el arrendatario, de poder usar ese activo durante un plazo, y la correspondiente obligación que se va a reflejar como un pasivo en esta situación financiera. ¿Cuál es la diferencia principal? Que antes directamente las empresas registraban un gasto. Yo me comprometía a alquilar, por ejemplo, alquilo un local comercial antes, y lo único que hacía era todos los meses registrar la pérdida del alquiler contra el desembolso del banco, o eventualmente el pasivo hasta el mes siguiente en que lo cancelaba. Bueno, ahora eso cambia completamente. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Justamente las dos que voy a mencionar ahora. Cuando son arrendamientos de corto plazo, y cuando son arrendamientos que el activo subyacente, es decir, el activo objeto de arrendamiento, es de bajo valor. ¿Sí? Cuando se da esa condición, alguna de las dos, acá cuidado que no es en simultáneo, es una u otra. Cuando se da esa condición, alguna de las dos condiciones, la norma me exime de hacer esto que hablábamos recién, de registrar el activo por el derecho del uso y el pasivo correspondiente. Me permite seguir la regla anterior de contabilización, es decir, simplemente mandar el gasto a pérdida, devengándolo en función del periodo del contrato, y contra la correspondiente obligación de pago, la salida del dinero. ¿Qué se entiende de corto plazo? Tienen que ser arrendamientos menores a 12 meses, ¿sí? Si el arrendamiento es menor a 12 meses, bueno, entonces no necesariamente tengo que registrar el derecho del uso y el pasivo, sino simplemente mando a gasto, a pérdida de alquileres, el monto del contrato. Bajo valor para la empresa, ¿no? Porque el bajo valor depende de cada una de las empresas, me está preguntando acá Nahuel. Sí, el bajo valor en realidad no, en este caso de bajo valor no es la norma nos da algunos lineamientos, y concretamente la norma se refiere a bajo valor del activo, y ahí cuidado, porque es independientemente del contrato. Lo que tiene que ser de bajo valor es el activo que estoy arrendando, y no el monto de mi contrato. Entonces, tendrían que ser activos que se consideran de poco valor. La norma trata como referencia, pone para tener un estimado de activos que no superen los $5.000 de valor. Por eso digo que obviamente después es subjetivo, eso no es un término en valor absoluto, porque además los precios de mercado van cambiando. Pero bueno, se considera individualmente el valor del activo, activos que sean por importes menores a $5.000. Entonces, bueno, aquellos que entrarían en esta clasificación, a veces cuando se hacen arrendamientos, por ejemplo, de algunos equipos de tecnología, como pueden ser, por ejemplo, laptop, yo que sé, suscribo un contrato para arrendar 15 computadoras, bueno, cada computadora individualmente se considera de bajo valor, y por tanto lo puedo considerar arrendamiento de bajo valor y registrarlo de la manera
tradicional que conocíamos antes, que es simplemente mandar a pérdida el gasto. ¿Sí? Okay, voy mirando el chat. Bajo valor del mercado. Bien, bueno. ¿Por qué la norma nos permite estas excepciones, digamos? Porque, bueno, justamente al tratarse de activos, o ya sea porque el arrendamiento es de corto plazo, si es de corto plazo, en definitiva, en el correspondiente periodo, en los 12 meses, finalmente todo va a quedar mandado al estado de resultados, entonces no tiene mucho sentido generar el activo para después amortizarlo, si en definitiva todo va a ir a gasto en el mismo periodo en el que estoy parado, y adicionalmente, lo mismo con el tema del bajo valor, es relación costo-beneficio, es decir, obviamente para la empresa implica toda una dificultad y una recarga administrativa, hacer todo este análisis del derecho del uso, de cómo lo voy a amortizar y demás. Entonces, bueno, relación costo-beneficio, si entendemos que son arrendamientos de bajo valor, no vale la pena que la empresa invierta todo ese tiempo, porque es más el gasto administrativo en el que incurre que el beneficio que obtiene de la información presentada de esa manera. Vamos a ver entonces, cómo es el enfoque que nos plantea la norma, esta nueva manera de contabilización que nos propone la NIF 16, en donde va a aparecer una nueva línea en el estado de situación financiera, que es esta que está resaltada en rojo, que dice activos arrendados, y en definitiva es el derecho de uso, ¿sí? Representa el derecho a usar el activo subyacente, es decir, por ejemplo, firmé un contrato de arrendamiento, como les dije, vamos a poner otro plazo, de 3 años, de una determinada maquinaria, que sea una maquinaria que no sea de bajo valor, y bueno, yo voy a tener reflejado una línea dentro de mi estado de situación financiera en la que se va a ver un activo, refleja justamente el derecho a usar esa máquina por los próximos 3 años. ¿Qué voy a tener que hacer con ese activo? Bueno, le voy a tener que luego asignar una vida útil, que en general tiende a ser la vida del contrato, en el que voy a ir después depreciando ese activo y mandando a gasto la correspondiente depreciación. En contrapartida les dije que ese derecho se refleja contra un pasivo, es decir, la obligación que asumo de pagar ese alquiler por los próximos 3 años. Y es esta otra línea roja que va a aparecer en pasivos por arrendamiento. Una consulta, ¿esta NIF Sí. 16 solamente la vas a dar hoy y ya la clase que viene no se toca más nada? Exactamente. Ah, ok. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Cómo vamos a medir? Ahora les cuento un poquito cómo vamos a medir ese derecho de uso. Este derecho de uso, esa línea que aparece nueva en el activo, ¿cómo se va a componer? Bueno, se va a componer básicamente, lo que vamos a incorporar ahí es todos los pagos que tenga que hacer futuros, o sea, que se desprendan del contrato, es decir, las obligaciones que asumo de los próximos años, o sea, los años que están establecidos en el contrato, por los que pienso usar el activo, descontados a una tasa, ¿sí? Que esa tasa obviamente siempre es difícil determinarla, entonces se habla de lo que es la tasa implícita en el contrato, que claramente es muy difícil para las empresas determinar la tasa, entonces lo que hacemos es trabajar sobre una tasa simplificada que se denomina tasa incremental de endeudamiento. Es decir, si la empresa tomara un préstamo, asumiera un financiamiento por ese monto y por ese plazo, ¿cuál sería el costo financiero que asumiría? Es decir, a cuánto estaría un banco, por ejemplo, dispuesto a prestarle dinero a esa compañía por ese plazo determinado. Eso se llama tasa incremental de endeudamiento, y es en general las tasas que vamos a tener en los ejercicios que vamos a resolver, porque en realidad también es la tasa que en general usan las compañías en la vida profesional para poder descontar los flujos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que traer, supongamos, volvamos al mismo ejemplo, yo digo, bueno, hice un contrato por una maquinaria a 3 años en las que me obligo a pagar 150.000 pesos por año. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Traer los 150.000 pesos del año 3, los 150.000 pesos del año 2 y los 150.000 pesos del año 1, descontados a una tasa, que en este caso será la tasa incremental. Es decir, bueno, si yo tomara un préstamo a 3 años por 450.000 pesos, que en definitiva es lo que me están financiando, ¿cuál sería la tasa al que el banco me prestaría este dinero a mi compañía? ¿De acuerdo? Perdón, una Obviamente, pregunta. sí. Vos
traes esos 150.000 de cada año para atrás y ese monto, digamos, al momento cero del contrato es el que registras en el activo. Como derecho de uso, correcto. No es Ah, solo ese bien. monto, ahora vamos a incorporar No, algunos claro, otros pero digo, aspectos. de lo que estábamos hablando, eso iría para el derecho de uso. Exactamente, eso es el derecho de uso. Gracias. Ahora bien, cosas importantes con los arrendamientos que a veces hay que ser cuidadosos, tiene más que ver voy allá a lo práctico, concreto. Cuidado si el pago es por adelantado o vencido, porque ahí dependerá si en el momento cero ya tengo que hacer el primer desembolso. Por ejemplo, si yo hubiera establecido que en estos 150.000 pesos anuales el pago es por adelantado, entonces seguramente el del año 1 lo estaría pagando en ese momento. Y ya esos 150.000 pesos no tendría que descontarlos, ¿sí? Así que esto ya es algo más práctico, pero cuidado porque a veces es habitual que en los contratos de arrendamientos, o por lo menos no sé si es habitual, pero no es, o sea, puede ser frecuente, sí, que se hagan por adelantado los pagos. Entonces, fíjense bien. Acá me preguntan activo o pasivo. Yo en este momento estoy parada en el derecho de uso. Sin duda que la contrapartida es el pasivo, pero ojo porque yo ahora estoy parada en el derecho de uso, ¿qué cosas voy a incorporar? Voy a incorporar los pagos que tengo que hacer descontados a la tasa incremental y le voy a incorporar también a ese derecho de uso todos otros pagos vinculados directamente a la obtención del contrato. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, estoy hablando de un local y tuve que pagar una comisión a un intermediario, lo que es bastante habitual, por ejemplo, la comisión de la inmobiliaria, bueno, eso también lo voy a poder incorporar, activar, ¿sí?, al derecho de uso. ¿De acuerdo? Entonces van a ser los pagos descontados más, por ejemplo, la comisión de la inmobiliaria. Si tuvo que participar algún profesional, un escribano, y me cobró honorarios profesionales por la intervención en el contrato, bueno, esos gastos del escribano también van a poder ser activados al derecho de uso. ¿De acuerdo? Esto es similar, no deja de ser muy similar a lo que veíamos en NIC 16, ¿sí? Cuando hablamos de propiedad, planta y equipo. Bueno, todos aquellos costos que están directamente vinculados a la obtención del contrato se puedan poder activar a esta nueva partida que me va a surgir en el estado de situación financiera, que se llama derecho de uso. Es condición necesaria que sean directamente atribuibles a la obtención del contrato. ¿Qué voy a tener que también descontar? Si, por ejemplo, recibo algún incentivo para entrar en el contrato, que a veces, o sea, podría pasar que, por ejemplo, yo para poder entrar en este nuevo contrato tuviera que dejar, por ejemplo, supongamos que hablamos de arrendamientos de un local, y yo ya estoy alquilando otro local, y capaz que tengo una penalidad por salir del otro local, porque bueno, todavía me quedan algunos meses de contrato, y en realidad el otro propietario, el otro arrendador me dice, bueno, si tú rescindís antes tenés que pagarme una multa de un mes de alquiler. O sea, estoy poniendo un ejemplo. Entonces podría pasar que el nuevo arrendador me diga, bueno, justamente como le interesa que yo ingrese en este contrato, dice, bueno, como un estímulo, el nuevo propietario se hace cargo, el arrendador se hace cargo de la penalidad que yo tengo por salir del otro contrato. Eso se llama incentivos, ¿sí? Y bueno, eso los voy a tener que deducir, ¿sí?, del derecho de uso. Todo estímulo, partida que el arrendador me otorgue como forma de estimularme a ingresar en el contrato, la voy a descontar del derecho de uso. ¿De acuerdo? De esa manera es lo que activamos derecho de uso. Después, ¿cuál es la medición posterior? Como les dije, la medición posterior va a ser luego ir depreciando ese activo en lo que determiné como vida útil, ¿sí? Que en general se va a considerar la vida útil del contrato, es lo que generalmente sucede, ¿sí? Si yo hice un arrendamiento por 3 años, por ejemplo una maquinaria, tiene sentido entonces que el derecho de uso lo amortice en 3 años, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser? Y bueno, generalmente es lineal. ¿Pueden existir otras formas? Sí, pueden existir formas, por ejemplo, así como sucede en propiedad, planta y equipo, que entendamos que el criterio mejor es, por ejemplo, unidades producidas. ¿Podría ser? Sí, perfectamente. Lo más habitual es que apliquemos, por temas de simplicidad, el método lineal de amortización, ¿de acuerdo? Y que depreciemos este derecho de uso, bueno, en la vida del contrato. ¿Alguna duda de esto? ¿Del derecho de uso? Sí. Hablaste sobre los costos del contrato, pero el tema, por ejemplo, que antes hablamos de una maquinaria, el tema de desmantelar,
después de la utilización, ¿también va? Perfecto, también va, exacto, genial el aporte porque es un aspecto que también habría que incorporar. Por ejemplo, si como parte del contrato yo ya sé que al final del año 3, en el ejemplo que estábamos poniendo hoy, tengo que asumir determinados costos de desmantelamiento, porque bueno, tengo que entregar el local en las mismas condiciones, ¿sí? Es algo que creo que veíamos cuando veíamos NIC 37 en Superior 1, y está buenísimo que lo hayas mencionado. Tengo que estimar ese costo de desmantelamiento y cuidado descontarlo, porque en general esos costos son al final del contrato, entonces voy a tener que traerlos por la tasa hasta el momento cero. ¿De acuerdo? Buenísimo, muchas gracias. De nada. No, que voy a mirar que me están haciendo algunas preguntitas. Profe, no entiendo por qué en la diapo me dice inicial activo al costo y en pasivo dice valor presente de los pagos pendientes. ¿Sí? Está bien, es el costo, porque en definitivo es el activo del derecho de uso es el costo. El costo de ese activo, de ese derecho de uso, es justamente el traer todos los flujos descontados. ¿De acuerdo? Ese es el costo inicial de mi derecho de uso. Y después, una vez que lo determiné, lo voy a dejar fijo, ese va a ser mi derecho de uso, el que simplemente lo que voy a ir haciendo es año a año aplicándole el criterio de amortización que determiné como adecuado. ¿Qué pasa con el pasivo? El pasivo, como dijimos, justamente es ese, es los pagos futuros descontados a la misma tasa que es esta tasa incremental de endeudamiento. Ojo, porque no necesariamente activo y pasivo van a coincidir. ¿Cuándo van a coincidir? En el momento cero, cuando no haya ningún otro costo que yo haya activado al derecho de uso. Si yo no pagué ninguna comisión de intermediación, si no tuve que pagar ningún costo a ningún profesional, si no tuve que estimar una provisión de desmantelamiento, bueno, ahí sí, derecho de uso y pasivo por arrendamiento en el momento cero coinciden. Ya una vez pasado el momento cero, ya nunca más coinciden. ¿Por qué? Porque el derecho de uso se va a amortizar por un determinado criterio, que podría ser el criterio lineal, mientras que el pasivo lo vamos a llevar al costo amortizado, y lo que vamos a ir haciendo es reconociendo todos los años el devengamiento del correspondiente interés de ese pasivo. ¿Sí? ¿Cuál es el interés de ese pasivo? El de la tasa incremental. Recuerden que dijimos que lo trajimos hacia atrás usando una tasa a la que me hubiera podido endeudar. Bueno, esa misma tasa es la que voy a aplicar para ir calculándole todos los años los intereses a ese pasivo. Ahora no se preocupen que lo vamos a bajar a tierra con el ejemplo práctico. Un segundo que voy a mirar el chat por las dudas. Entonces el pasivo, al menos al inicio, nunca puede ser mayor que el activo. Sí, por supuesto, correcto, el pasivo no puede ser mayor que el activo. Muy bien. Vamos entonces a seguir. Acá un pequeño ejemplito. La REVA realiza un acuerdo de arrendamiento a 5 años para utilizar el local comercial a 55. La REVA acuerda realizar un pago fijo de 50.000 pesos por año durante el periodo de 5 años, pagando por adelantado anualmente. Como es un arrendamiento de propiedad, la tasa implícita en el arrendamiento no puede ser fácilmente determinada. Sin embargo, la tasa incremental por préstamos de la REVA es de 4,25 para un préstamo con términos y seguridad similar. La REVA determina que el derecho a utilizar el activo debería ser depreciado por un método lineal a lo largo del periodo de arrendamiento. ¿En qué se diferencia la contabilización de este contrato según NIF 17 y NIF 16? Y acá podríamos decir también según NIF Pymes y NIF 16, porque recuerden que NIF Pymes sigue todavía bajo la lógica de lo que era la NIF 17, mientras que a nivel de, obviamente, de NIF 16 incorporamos esto nuevo que estamos comentando. Entonces vamos a mirar aquí cómo sería. ¿Se acuerdan que hablamos de 50.000 pesos por año durante un periodo de 5 años? O sea que, asumiendo que no hay ningún otro costo, que no hay costos directos de ingresar en el contrato, que no hay ninguna provisión por desmantelamiento, ¿qué les parece? ¿Cuánto sería mi derecho de uso? Ahí sí le pido a alguno se anima a... Profe, ahí como es pago por adelantado, lo que habías dicho hoy, no hay que hacer los 50.000 traerlos para atrás del primer año, ¿no? Exactamente. No, los de 50.000 ya están en valor presente, esos 50.000. Voy a traer los del segundo año, que en realidad los voy a descontar un año solo, porque en definitiva, asumiendo que este contrato se firmó, por ejemplo, el 1 de enero del 2020,
Entonces el 1 de enero del 2020, esos 50.000 ya están al valor presente. Voy a traer los del segundo año, que en realidad los voy a traer un año para atrás, porque los voy a pagar el 1 de enero del 2021. Y así, los últimos, los voy a tener que traer 4 años para atrás. ¿Por qué? Porque se paga por adelantado. Entonces mi derecho de uso va a ser justamente esos 250.000 pesos que voy a pagar, descontados a la tasa, en este caso, del 4,25% anual. Vamos a mirar el ejemplo. Acá la diapo ya nos muestra el derecho de uso, ¿sí? Voy a mirar, por las dudas, vamos a mirar el chat, que nos están haciendo alguna pregunta. ¿Esto se resuelve con rentas de matemática financiera? Sí, básicamente sí, en definitiva, con el Excel también, ¿no? Pero sí, si no con la calculadora de matemática financiera, ponemos la tasa de descuento y la cantidad de flujos y nos determina así el valor presente. Entonces, vamos a mirar primero el activo por derecho de uso. ¿De dónde surgen estos 221.036 pesos? Justamente de hacer eso, de traer los 50.000 pesos de cada año hasta el momento cero. ¿Cómo los voy a ir amortizando? Bueno, dijimos que la amortización es lineal. ¿Por qué? Porque, bueno, entendieron que era la mejor forma de reflejar el consumo de este activo. Entonces lo que voy a hacer es los 221.000 pesos dividido 5 años, mandar a gasto, que es lo que vemos acá, depreciación operativo, anualmente 44.207 pesos. El año 1 voy a registrar eso, y así sucesivamente voy a ir teniendo el derecho de uso con su correspondiente depreciación acumulada. Esto es lo que vamos a ir teniendo al final de cada año en el estado de situación financiera. ¿Qué va a pasar con el pasivo por arrendamiento? El pasivo por arrendamiento, voy a tener en el momento cero el mismo monto, pero luego ese pasivo por arrendamiento lo voy a ir incrementando, ¿sí? Por el pago de intereses, es decir, le voy a tener que calcular a estos 221.000 pesos el 4,25 de intereses perdidos del primer año, pero a su vez tengo que ir reconociendo el pago de los 50.000 pesos, digamos. Esa sería como se va a ir moviendo la cuenta T del pasivo por arrendamiento. Lo voy a ir generando la correspondiente, el saldo acreedor por el interés perdido, y a su vez ir debitando la cuenta con el pago de los 50.000 pesos. Si hubiéramos hecho de manera lineal este contrato por NIF 17 o por NIF Pymes, simplemente en el estado de situación financieros, al final de cada año no habría partidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendría ni activos ni pasivos, y lo único que tendría sería una línea en el estado de resultados de alquileres perdidos de 50.000 pesos por año, ¿verdad? Esa hubiera sido la lógica de la norma anterior. Y es un poco la lógica a la que venimos acostumbrados también con NIF Pymes. Sin embargo, en este nuevo... ¿Sí? La proporción de gasto y depreciación, ¿eso qué es? ¿Por alguna tasa? ¿Por qué sale? ¿Por un índice? ¿Por qué sale eso? No, acá no hay una proporción, es lo que estoy hablando, en definitiva. Los 44.207, ¿de dónde surgen? De aplicarle al activo por derecho de uso la amortización anual. Dividí los 221.000 pesos, 221.036, entre 5. Ese bien, es gracias. el cargo de amortización, ¿de acuerdo? Y los 9.768, que es el cargo de intereses del primer año, surgen de aplicar el 4,25%, que es la tasa de descuento, a el pasivo de arrendamiento. O sea, 221.036 por 4,25% nos da los 9.768 pesos de pérdida de intereses. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. Y una vez que yo le sumo los intereses, ahí le resto los 50.000 de lo que pagué. Exactamente. Y así se va haciendo todos los años, ¿no? Y así se va haciendo el flujo. Si tú te fijas, los 180.805 del cierre del primer año surgen de eso, es decir, bueno, los 221.036 más los 9.768 de intereses perdidos, menos los 50.000 pesos que ya cancelé. Y ahí llego a los 180.805. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Así, cada año se va haciendo el flujo y, en definitiva, como ven acá, va cambiando la proporción año a año, ¿sí? O sea, va cambiando por esta misma lógica de cómo se registra, es decir, de llevar el pasivo por el método del costo amortizado y de llevar el activo, que es el derecho de uso, por el método lineal de depreciación. Entonces, obviamente cambia la proporción de gasto, lo que es la parte operativa, que sería lo que es depreciación, con respecto a lo que son los resultados financieros. Y esto lo comento porque es importante a nivel
de lo que son los ratios. Esto es un concepto más teórico, pero es importante lo que son los ratios de las empresas, ¿sí? Algunas empresas que utilizan ratios, antes, cuando registrábamos alquileres, estaban todos podría ser dentro de gastos de administración y venta, o dentro de costos operativos. Mientras que ahora, con esta nueva forma, esta nueva política contable, aparecen costos financieros que antes no existían y que por tanto me pueden cambiar o distorsionar la forma como venía midiendo algunos ratios. Respecto al tema de revelaciones, obviamente la norma me propone muchas, no voy a entrar en detalle porque, bueno, como todas las normas que vemos a lo largo del curso de Superior 1 y de Superior 2, siempre las revelaciones son muchas y tienen que ver justamente con dar información relevante para la toma de decisiones. Entonces, básicamente hay que contar de todo, es decir, contar el plazo del arrendamiento, la tasa, dar un montón de información, que los invito a que la estudien y la sepan, pero no me voy a detener ahora en ese aspecto. Vamos ahora, me interesa la contabilidad del arrendador. En general hacemos mucho más hincapié en la contabilidad del arrendatario porque obviamente es lo que es nuevo y lo que presenta dificultades, ¿no? Esto es decir, bueno, el derecho de uso, el pasivo por arrendamiento. La contabilidad del arrendador, seguimos con la misma lógica que trabajábamos con la NIC 17 y que se trabaja en NIC para pymes, que es ahí sí hacer la clasificación en arrendamientos operativos y arrendamientos financieros, y dependerá, si estoy en uno o en otro, qué contabilidad aplica el arrendador. Recuerden que el arrendador es el dueño del bien, quien lo entrega, quien entrega el control de ese activo, y que tendrá que determinar que si es un arrendamiento operativo, simplemente va a ir reconociendo el ingreso de manera lineal por el alquiler que recibe, mientras que si es un arrendamiento financiero, tendrá que dar de baja el bien, como si lo hubiera vendido, porque pierde el control, y reconocer el derecho a cobrar, en definitiva, la cuenta a cobrar por ese contrato en el que se dio el control del activo. ¿De acuerdo? No me quiero detener tampoco en esto, porque si no, no vamos a llegar a ver los ejercicios prácticos. Vamos a ver entonces, porque estamos justo en la mitad del tiempo, vamos entonces a ver el práctico, y eso nos sirve para seguir bajando a tierra un poco los aspectos que recién comentamos. ¿Alguien me hizo algunas preguntas? Profe, si el arrendamiento es en dólares, ¿el pasivo por arrendamiento genera diferencia de cambio? Sí, por supuesto. Sí. Eso ya no tiene que ver con la materia en sí, sino que los pasivos denominados en dólares, sí, es una partida monetaria y como tal se va a ir ajustando a la cotización y por tanto va a ir generando diferencia de cambio perdida o ganada, dependiendo de cómo evolucione la cotización del dólar. Vamos a ver entonces el primer ejercicio. Derecho sustantivo a sustituir, ¿sí? Y este es uno de los aspectos que tiene que ver justamente el derecho sustantivo, con esto que hablábamos de poder asegurarnos de que tenemos un activo identificado y que podemos dirigir el control de ese activo. Una de las cuestiones que nos propone la norma es que un indicio de que nosotros tenemos un activo identificado y que tenemos el control de ese activo es que el proveedor no tiene el derecho sustantivo de sustituir el bien, ¿sí? De reemplazarlo. ¿Cuál es la definición de derecho sustantivo? Es decir, que en definitiva que el costo de sustituir el activo para el proveedor es un costo alto, digamos, ¿sí? Que al proveedor no le es indistinto cambiarme el activo por otro, ni que tampoco el cambio le podría generar beneficios económicos, es decir, bueno, cambiarte este activo por este otro al proveedor. Si se da esa situación en la que el proveedor le resulta muy sencillo cambiarme el activo que está arrendando por otro y que a su vez se beneficia de esa situación, obtiene beneficios económicos por cambiármelo, bueno, ese puede ser un indicio muy fuerte de que en definitiva no tengo un activo identificado y por tanto no estoy en un contrato de arrendamiento. Vamos a ver el ejemplo porque nos va a ayudar. Madera Sociedad Anónima suscribe un contrato de 5 años con AFE para transportar una cantidad especificada de madera al puerto de Montevideo. AFE utiliza vagones de ferrocarril con una especificación particular y posee una gran flota de vagones similares que pueden emplearse para cumplir lo establecido en el contrato. Los vagones y las locomotoras permanecen en las instalaciones de AFE cuando no se utilizan para transportar mercancía. Los costos asociados con la sustitución de los vagones son mínimos para AFE.
Y entonces nos pregunta, seleccione la opción correcta. Es un contrato de arrendamiento de acuerdo a la NIF 16, dado que el mismo especifica los vagones que serán utilizados en el servicio de flete. AFE tiene una flota similar de vagones con costos de sustitución mínimos, por lo cual se trata de un contrato de flete fuera del alcance de la NIF 16. Se trata de un contrato que combina un contrato de arrendamiento de acuerdo a la NIF 16 y de prestación de servicios, por lo que deben ser separados para analizarse. Es un contrato de arrendamiento dado que su plazo es superior a un año, su monto es significativo, por lo que no cumple con las condiciones de exención o excepción previstas en la NIF 16. Entonces, bueno, vamos a ir un poco descartando las opciones hasta llegar a la solución correcta. Acá lo que nos proponía el ejercicio es que en definitiva Maderas, ¿sí?, realizó un contrato con AFE, que es una compañía que tiene trenes, para transportar una cantidad determinada de madera al puerto de Montevideo. Entonces, lo que nos dice acá es que AFE utiliza vagones de ferrocarril con una especificación particular, ¿no? Y que tiene una gran flota de vagones similares, que puede emplearse para cumplir con lo que estableció en el contrato, y que para AFE los costos mínimos, o sea, son costos mínimos los de cambiar un vagón por otro para justamente transportar la madera. Entonces, lo primero que yo tendría que preguntarme es, ¿hay un activo identificado acá? ¿Qué les parece? ¿Que sí o que no? Y acá qué suerte que alguien ya se anima. Bueno, acá ya me dice la opción, pero más allá de la opción, que sí, que no hay problema. Profe, Camila, ¿cree ¿sí? que sea más bien un contrato de servicios? Porque el vagón es como que son muchos, en realidad no es como uno solo. Perfecto. Justamente por ahí va la idea del ejercicio, en definitiva. Yo acá ya tengo que descartar, en realidad yo no tengo un activo identificado, porque yo no es que arrendé un vagón específico en el que yo voy a poder transportar cuando y como quiera la madera o hasta eventualmente otras cosas que pudiera querer transportar. No, lo que en definitiva estoy contratando con AFE es un servicio de transporte. Entonces no hay un activo identificado, no es que yo tengo el vagón AXJ, no sé, el que hubiera dispuesto AFE para mí y que está, y que yo controlo y dirijo cómo se usa ese activo y cuándo se usa. No, lo que en definitiva contraté es un servicio de flete y por eso no estoy en la aplicación de la NIF 16, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo el porqué y vamos a ir descartando el resto de las opciones. Lo que me dice que, esto que me decía de que es un contrato de arrendamiento ya que su plazo es superior a un año y el monto es significativo, y no cumple con las excepciones. Es cierto que no cumple con las excepciones si efectivamente el contrato fuera por más de un año, acá dice que es por 5, y si el monto del contrato es un monto importante, porque el vagón, digamos, no es lo que se considera un activo de bajo valor. Pero no alcanza eso para decir que es un contrato de arrendamiento, porque en realidad me tenía que parar antes y preguntarme si tenía, en definitiva, un activo identificado y si podía dirigir el uso. Y bueno, y concluyo que no, ¿verdad? Porque yo no dirijo el uso del activo. ¿Por qué no dirijo el uso de ese activo? ¿No lo controlo? Porque en realidad los vagones y las locomotoras permanecen en las instalaciones de AFE, y porque los costos asociados a la sustitución de los vagones para AFE son mínimos. O sea, hoy AFE me da un vagón, pero en realidad mañana me va a dar otro para prestarme este servicio. ¿De acuerdo? Por tanto, la opción correcta es la opción B, como ya habían adelantado por el chat. ¿Alguna duda de este ejercicio? Y pasamos al siguiente. No, profe, está claro. Perfecto. Vamos entonces, avísense si sigo yendo muy rápido, porque aquellos que me decían que no respiraba, no quiero que se queden con muchas dudas. Bueno. Rubin, Sociedad Anónima, suscribe un contrato de 5 años con CSL, propietaria de barcos, para utilizar un barco identificado. Rubin, Sociedad Anónima, decide si va a transportar cargamento y qué cargamento y cuándo y a qué puertos va a navegar el barco durante el periodo de uso, con arreglo a restricciones especificadas en el contrato. Estas restricciones impiden que Rubin dirija el barco a aguas con un riesgo elevado de piratería o que transporte materiales explosivos como cargamento. CSL explota y realiza los trabajos de mantenimiento del barco y es responsable de un pasaje seguro. Seleccione la opción correcta.
El contrato se encuentra fuera del alcance de la NIF 16, ya que Rubín no tiene derecho a dirigir el uso al no poder transportar carga explosiva ni transitar por rutas marítimas de alto riesgo. La opción B, el contrato se encuentra fuera del alcance de la NIF 16, dado que CCL es quien explota, realiza los trabajos de mantenimiento del barco y es responsable de un pasaje seguro. Rubín tiene derecho a dirigir el uso del barco, dado que las restricciones son únicamente derechos de protección para proteger el barco y la tripulación de CCL y no afectan la capacidad para dirigir el uso del barco. Es un contrato de arrendamiento de acuerdo a la NIF 16, dado que el contrato tiene una duración de más de un año. Entonces, acá básicamente lo que me dicen es que yo estoy arrendando un barco. Vamos a ver qué nos ponen por el chat. Bien, Alicia, que ya también nos está dando la opción, y sí, es correcto, pero bueno, vamos a explicar un poco por qué. En definitiva acá, si bien existen algunas limitantes, como en este caso nos dicen que yo no puedo transitar por aguas que sean declaradas como inseguras, ni tampoco transportar explosivos o cosas que pudieran eventualmente dañar el bien, ese tipo de restricciones son restricciones, lo que se llaman derechos de protección, y no de por sí no limitan mi capacidad de dirigir el uso del activo, ¿está bien? Son limitaciones o limitantes razonables y naturales que pone el propietario del bien, en este caso el arrendador, justamente para asegurarse que una vez terminado el contrato, reciba el activo en las condiciones esperadas. Entonces, cuidado con eso, que haya este tipo de restricciones, no significa que Rubín, en definitiva, no haya obtenido el control y por tanto el derecho a dirigir el uso del activo y a obtener todos los beneficios económicos por el periodo de 5 años que está en este contrato. Así que sí, es correcto que la opción es la C, y lo que sí, cuidado, que en este contrato hay múltiples componentes. Entonces, lo que tendría que registrar bajo el enfoque de la NIF 16 es lo relacionado al arrendamiento del barco, porque después hay otros aspectos que están incluidos en el contrato, que tiene que ver en este caso con, me decía que me daba el servicio de mantenimiento, ¿verdad? Y que a su vez realizaba, era responsable por la tripulación o algo así, ¿verdad? Como que nos daba también ese servicio. Entonces, esos componentes que estén incluidos en el contrato obviamente van a quedar fuera de la NIF 16 y tendrán que registrarse, en este caso, de acuerdo a la política contable que le corresponda. Por ejemplo, si es un servicio, bueno, devengaré el servicio y registraré el gasto correspondiente, ¿de acuerdo? Pero no voy a aplicar a esos elementos del contrato lo relativo al derecho de uso y a la política de la NIF 16. ¿Alguna duda de este ejercicio? Profe, una pregunta. Si en Sí. el contrato, por ejemplo, no fuera un precio X por año y no te desglosa entre mantenimiento, el arrendamiento del barco y demás, ¿eso lo haces como algún ratio o prorrateás, digamos, en realidad? ¿O debería de especificar cuánto es por cada ítem, como para ver qué registro por qué? Y bueno, esto en realidad, los elementos que yo tendría que usar es lo que comentamos un poquito cuando dijimos el teórico, de que tengo que aplicar los criterios de la NIF 15, ¿se acuerdan? Buscar precios de venta independientes, es decir, bueno, ¿cuánto sería si yo alquilara solo el barco, sin el mantenimiento, sin la tripulación? O, al revés, si yo quisiera contratar por separado el servicio de tripulación y mantenimiento, ¿cuánto me cobrarían por eso? O sea, la forma óptima de separar es con precios de venta independientes. Lo que me propone la norma es, si no tengo esos datos, tengo que aplicar métodos alternativos, es decir, bueno, y que esos métodos alternativos maximicen lo que se llama los datos observables, es decir, que pueda utilizar algunos otros métodos alternativos que tengan un respaldo objetivo, es decir, bueno, que yo pueda verificar que de dónde saco esos datos del mercado para poder hacer el prorrateo. Eso en la vida real, o sea, a ver, a nivel de los ejercicios, y sí, a nivel del ejercicio práctico concreto me tendrán que dar elementos que me ayuden a prorratear qué proporciones barco, qué proporciones tripulación, qué proporciones mantenimiento. ¿De acuerdo? Bien. Profe, una pregunta. Sí. En la opción de está mal, por lo que dijo usted recién, de que el mantenimiento y los responsables no van en el contrato. No, no es que está mal por eso. Está mal porque no es una condición suficiente que el contrato sea mayor a un año para definirlo como un contrato de arrendamiento.
O sea, no es que está mal, o sea, está mal por ser incompleta, es decir, yo no puedo afirmar que es un contrato de arrendamiento solamente porque el contrato tengo más de un año. Yo puedo asegurar que es un contrato de arrendamiento porque en realidad lo que me dice la opción C, porque adquiero el derecho de elegir el uso del activo. ¿De acuerdo? Porque lo que nos pasaba en la de AFE, ¿se acuerdan? O sea, por más que era por más de un año, terminamos concluyendo de que en realidad, por más que sea más de un año, como yo no obtenía el derecho de elegir el uso de los vagones, no era un contrato de arrendamiento. ¿Se acuerdan? Bien, gracias. De Me quedó nada. claro. Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio 3, arrendamientos de corto plazo. ENUI suscribe un contrato de arrendamiento de 10 años de una máquina que va a utilizar para fabricar piezas de un avión que prevé que tendrá una buena aceptación entre los clientes hasta que se complete el desarrollo y las pruebas de un modelo mejorado. El costo de instalar la máquina en las instalaciones de fabricación de ENUI no es significativo. Tanto ENUI como el arrendador, Ermagin, tienen derecho a cancelar el arrendamiento sin penalización cada año desde la fecha de comienzo del mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que me dice es que hice un contrato de arrendamiento por una máquina que me va a fabricar piezas de avión, y lo que me dice es que el costo de instalar la máquina en mis instalaciones es un costo bajo, o sea, no es significativo, y que yo, en definitiva, tengo la opción de terminar siempre el contrato, tanto yo como el proveedor, sin ninguna penalidad, es decir, que me puedo salir del contrato cuando quiera. Eso es un poco, en resumen, lo que me plantea la letra. Y las opciones son, dado que ambas partes tienen derecho de cancelación en un año y que el costo de instalación no es significativo, se cumplen con las condiciones de exención de arrendamiento de corto plazo. Voy a mirar que me están haciendo preguntas por el chat. Bueno, Valeria ya me da la opción correcta. Debe contabilizarse como un contrato de arrendamiento, dado que el plazo del contrato es de 10 años. Dado que ENUI espera utilizar la máquina por un plazo mayor a un año por la buena aceptación que espera tener del producto, debe contabilizarse el contrato de acuerdo a las disposiciones de la NIF 16 y aplican las condiciones de exención dado que ambas partes tienen derecho de cancelación en un año. Entonces, un poco acá lo que algunos me ponían ya por el chat, yo tengo que ver si entro o no dentro de la excepción, ¿verdad?, de contrato de corto plazo, digamos, menor a 12 meses. Y lo que concluimos acá es que si bien el contrato es por 10 años, en la medida que yo puedo rescindir el contrato en cualquier momento y que lo hago sin ninguna penalidad, y a su vez, porque no alcanzaría solo con eso, por eso lo aclaro, y a su vez, justamente el costo para mí de salir del contrato es bajo porque son muy bajos los costos de instalar la máquina en mi fábrica, puedo concluir entonces que en definitiva tratarlo como un contrato de corto plazo. ¿Qué pasara si yo no tuviera la penalización, es decir, las mismas condiciones que plantea la letra, sin penalización, pero para mí fuera muy costoso instalar la máquina en mi fábrica? Si estuviera en esa situación, no podría concluir que aplicar la excepción de corto plazo. ¿Por qué? Porque a pesar de que formalmente, ¿sí?, el contrato me permite salirme sin costos de penalidad, del punto de vista del empresarial, yo tengo costos demasiado altos por salir del contrato, ya que tenía que gastar mucho en instalar la máquina, y hace suponer que me voy a mantener varios años en el contrato. Y entonces, en ese caso, tendría que tratarlo como un contrato de arrendamiento bajo la NIF 16 y no aplicar la excepción del corto plazo. ¿De acuerdo con la explicación? ¿A alguien le quedó alguna duda? No cumple lo de bajo valor, me dicen, no cumple lo de bajo valor. Sí, ojo que acuérdense que dijimos que las excepciones son por separado. No tiene que ser de bajo valor y de corto plazo. Puede ser de corto plazo o de bajo valor, y en cualquiera de los dos casos aplico la excepción. Profe. ¿Sí? Si yo pudiera cancelarlo en un año, pero el costo de instalación sí fuera alto, ahí no podría, igual, porque no me... Exactamente. O sea, como que está. Se tienen que cumplir las dos cosas. Claro, como no le serviría a la empresa. Exactamente, porque acá a eso voy. Lo que prima acá, siempre acuérdense que es sustancia antes que forma. O sea, más allá de lo que formalmente pudiera decir el contrato, lo que tiene que primar es como la realidad empresarial. Es decir, bueno, en realidad en sustancia, yo, empresa que tomo el arrendamiento, ¿voy a permanecer más de un año en el contrato o no?
¿sí? Lo mismo pasa a veces con, que lo vamos a ver creo que en algún otro ejercicio que habla de eso, el periodo del contrato. Capaz que el contrato es por 3 años, renovable por 3 más. Y bueno, dependiendo las condiciones que me pongan de renovación, yo ya podría definir de antemano que voy a estar 6 años en el contrato, ¿sí? Y eventualmente hacer el descuento y el derecho de uso tomando como periodo 6 años, ¿sí? Dependerá un poco acá de las condiciones del contrato que me hacen suponer que cuál va a ser la decisión que tome la empresa, ¿de acuerdo? Siempre recuerden que es sustancia antes que forma. Vamos a ver entonces el ejercicio 4. Arrendamientos de poco valor. Laboratorio Platense opera en la industria de fabricación y distribución de productos farmacéuticos y tiene los siguientes arrendamientos. Arrendamientos de bienes inmuebles, tanto edificios de oficina como almacenes, arrendamientos de mobiliario de oficina, arrendamientos de automóviles de empresa, tanto para personal comercial como para altos directivos, que varían en calidad, especificación y valor, arrendamiento de camiones y furgonetas para reparto y arrendamientos de equipos de TI, por ejemplo, ordenadores portátiles. Y las opciones que nos da son: dado que son pocos contratos, Laboratorio Platense concluye que todos los contratos cumplen con la condición de arrendamiento de poco valor y aplican la exención de la NIF 16 a todos ellos. Laboratorio Platense aplica las disposiciones de la NIF 16 a todos los contratos, dado que la combinación de todos representan un valor significativo. Dado que existe cierta integración entre los inmuebles de la oficina, el mobiliario y los equipos de TI, se combinan los contratos en uno solo para contabilizarlo de acuerdo a la NIF 16. Y la última, Laboratorio Platense determina que los arrendamientos de mobiliario de oficina y ordenadores portátiles cumplen la condición para aplicar la exención de reconocimiento basándose en que los activos subyacentes, cuando son nuevos, tienen individualmente poco valor. Y bueno, acá un poco la norma lo que nos dice, ya lo comentamos, es que para determinar si es de poco valor, yo lo que tengo que mirar es el activo subyacente, ¿sí? No el monto del contrato, sino el activo que estoy arrendando. Y adicionalmente me dice la norma que lo tengo que mirar contrato a contrato, ¿sí? Es decir, bien por bien. No puedo, me pone, acá ponen por el chat y es correcto, que es el ejemplo de la clase que vimos, exacto, ¿sí? No tengo que mirar todos los contratos en uno, ni un contrato relacionado con otro, esto que me decía la opción anterior, la C, dado que en realidad el mobiliario está integrado con el local, con la oficina y con los equipos de tecnología, entonces los tengo que considerar uno solo, no. Yo tengo que ir bien por bien. Si en realidad el activo objeto del contrato es de poco valor, puedo aplicar la excepción. Entonces, concretamente acá, la opción D es la correcta, ya que los equipos de TI son de bajo valor y el mobiliario es de bajo valor. Vamos entonces al ejercicio 5. Bencar suscribe un contrato en el World Trade Center de Montevideo para alquilar una oficina durante 7 años. Los pagos por arrendamiento anuales son de 450.000 pesos a pagar al final de cada año. El tipo de interés incremental de Bencar, es decir, el tipo de interés efectivo, es del 5,04%. Usted, como asesor contable, le comenta que a raíz de los cambios impuestos por la NIF 16 debe reconocer un pasivo desde el inicio del contrato. Y me da diferentes opciones del pasivo al inicio y el pasivo al cierre del primer año. Antes de mirar un poco la opción correcta, ¿cuál sería la lógica? ¿Qué tendrían que aplicar, digamos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para determinar el monto al momento cero? Tenés que descontar 450 con la tasa de efectivo de 5%, trayendo los 5 años. Exactamente. Sí, en este caso, como dicen que se paga al final de cada año, incluso el año 1 lo tengo que descontar hasta el momento 0. ¿Sí? Ese va a ser, en definitiva, el pasivo al inicio. ¿Sí? El pasivo por arrendamiento van a ser los 450.000. Vamos a hacer un flujo, a ver si los voy a mostrar, porque lo tengo por acá, voy a dejar de compartir pantalla un segundito, y les muestro porque hice un Excel. Es este. Acá lo vemos. ¿Lo ven acá? Aquí están los 7 años, ¿sí? Los 450.000 del primer año los descuento, ¿sí?
divido 1.0504, que es el 5,04% que me propone la letra, y así cada uno hasta los 7 años. Si yo hago el valor presente, llego a que, en definitiva, al momento inicial, ¿sí? A cada 0,98, 2.600.000, 0,98 por el tema del redondeo de la tasa, ¿sí? Pero al momento inicial, digamos, el pasivo que voy a reconocer es de 2.600.000 pesos. ¿Todo el mundo entiende el cuadrito, verdad? De descuento. Es el mismo que usamos también para instrumentos financieros cuando vemos la NIF 9 en superior 1. Entonces, inicialmente, en el momento 0 voy a hacer este asiento, activo por derecho de uso, 2.600.000, pasivo por arrendamiento, 2.600.000. ¿Qué es lo que tengo que reconocer al final del primer año? ¿Se acuerdan que dijimos que tenía que devengar los intereses y reconocer el pago? Entonces, los asientos que vamos a hacer, supongamos que es año calendario, al 31 de diciembre, va a ser el interés perdido, que ¿de dónde va a surgir el interés perdido? De aplicar, ¿sí?, la tasa de interés que me determiné como tasa de interés incremental, que es el 5,04%, o sea, el 5,04% a mi pasivo financiero, al pasivo que tengo de 2.600.000. Ese es el interés perdido de 131.000 pesos contra pasivo por arrendamiento. ¿Sí? Le genero el pasivo y a su vez luego reconozco el pago, porque al final del año 1 tengo que pagar los 450.000 pesos. Si hacemos la cuenta T, y... Profe, ¿la tasa? Sí, pregunten. La chica primero estaba preguntando. Ajá, no, mi pregunta es, ¿no puedo, ya cuando hago el reconocimiento inicial, ya hacer la cuenta, no sé, intereses a vencer, ponerle por todo, por el total? Sí, podrías, o sea, reconocer ya al inicio el Claro. interés a vencer de todo el periodo. Sí. Sí, lo que pasa es que tendrías que ir ya calculando cómo Hacer van a un cuadro de decir- amortización, ponele, y tener Sí. todo. Está. Intereses a vencer contra intereses a pagar, pero no recordá que intereses a vencer es una cuenta regularizadora que se mata con intereses a pagar, ¿no? O sea, en definitiva el saldo es 0 al final de eso. Sí. O sea, el pasivo seguiría siendo el mismo. Recuerden que la cuenta de intereses a vencer se mueve débito intereses a vencer y a crédito intereses a pagar. Pero cuando muestro el pasivo intereses a pagar, se regulariza con intereses a vencer, porque todavía no se devengaron al momento 0. Entonces, en definitiva, se netea ese saldo. Bien, ¿De acuerdo? muchas gracias. Y no sé, Martín creo que era el chico que estaba haciendo otra pregunta, o... ¿La tasa va cambiando? No, la tasa no va cambiando, la tasa se mantiene. Claro, La eso, pregunta no por sabía chat. de dónde surgían las tasas ahí. O si ya iba a preguntar si estas planillas las suben a EVA o algo, como para hacer el seguimiento. No. La tasa es la misma siempre, es un millón, o sea, la tasa es 5,04%. Esto que estoy poniendo acá es elevada. Si tú te fijas ahí la fórmula, es el 5,04 al cuadrado, porque es como se descuentan los flujos. El 5,04 al cubo, a la 4, ¿sí? Es la forma tradicional de descuento de flujos. Siempre aplico la misma tasa. ¿Quedó claro? Bien, gracias. Vas elevando por el año, ahí está Facundo aclarando, perfecto, exactamente. Vas elevando por el año y es lo que hace que lleguemos en definitiva al valor presente. Entonces, en definitiva, al final del año 1, el saldo que voy a tener de pasivo financiero es 2.281.000, que vamos a mirar acá. Creo que era la opción B. La opción correcta al final de todo era la opción B. Me pregunto si la prueba no se puede usar Excel. No, la prueba no, pero evidentemente se va a poner, si hay que hacer algo, será lo suficientemente corto para que se pueda hacer con una calculadora en una hoja, no se preocupen. La dificultad de los ejercicios no va a venir por el descuento de los flujos o determinación de tasas o por ahí, porque lo que queremos saber es que saben cómo se hacen las contabilizaciones y no en definitiva cómo se calcula la tasa. Sí. ¿Podés explicar cómo salen los intereses perdidos que me perdí ahí? Los intereses perdidos surgen de aplicarle a mi pasivo de arrendamiento, que es el que reconocí en el momento inicial, los 2.600.000, aplicarle la tasa anual de intereses. Que la tasa anual de intereses es el 5,04%. Hice 2.600.000, 0,98. ¿Por qué? Porque yo tuve ese pasivo por todo el año. Entonces ese pasivo me generó intereses perdidos. A ese pasivo de 2.600.000 le apliqué el 5,04% y me da los 131.000 de intereses perdidos. Bárbaro, gracias. De nada.
¿Cómo llegaste al 228? De esa forma, haciendo la cuenta T, digamos, si yo sacara el mayor de pasivo por arrendamiento, tendría, ¿sí? Generé un crédito de 2.600.000, ¿verdad? Cuando di de alta el pasivo, generé un crédito de 131.000 cuando reconocí los intereses perdidos, y después debité la cuenta cuando cancelé con el pago de 450.000. En definitiva, haciendo esa cuenta T, llegó al saldo de 2.281.000. ¿De dónde salen los 450.000? De la letra. La letra me dice que el contrato es de 450.000 pesos por año y es lo que voy a pagar, en definitiva, al final de cada año. ¿De acuerdo? Bien. Si luego, esto ya se lo muestro simplemente como ejemplo, para verificar, en definitiva, lo que me tiene que quedar como pasivo, estos 2.281.000, que quedan al final del año, deberían coincidir con el flujo descontado de los pagos que me quedan por hacer, ¿verdad? ¿Cuántos años me quedan por pagar al final del primer año? Una vez que pasó uno, ¿cuántos años me van a quedar por pagar? 5, ¿no? 6, ¿no? 6, ¿verdad? Pagué un año, me quedan 6 años, o sea, me quedan 6 cuotas de 450.000 pesos. Esto se los muestro simplemente como comprobación. Si yo vengo acá y borro el último año, porque en definitiva, si me paro al final del momento 1, me quedan 6 años de contrato, ¿verdad? Si me paro al final del año 1, me quedan 6 años, son los 6 años, el flujo de fondos descontados de los próximos 6 años son los 2.281.000. Simplemente una verificación para mostrar, ¿no? Pero es un poco la lógica de esto. El saldo que me tiene que quedar al final del primer año, si hice correctamente los cálculos, son los flujos futuros descontados a la tasa incremental. Bueno, seguimos entonces con el siguiente. Voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir de nuevo el ejercicio práctico. ¿Qué opción era? Sí. Ya la miramos, creo que era la B. Ya te lo confirmo. Sí, la B. Están viendo ahora de nuevo, ¿verdad? El ejercicio práctico. Sí. Perfecto, Sí. seguimos adelante. Entonces, ejercicio 6, incentivos económicos significativos. Rodó suscribe un acuerdo de arrendamiento no cancelable con el arrendador Acevedo para alquilar un edificio. El arrendamiento inicialmente es de 4 años y Rodó tiene la opción de prorrogar el arrendamiento otros 4 años pagando la misma cuota. Para determinar el periodo de arrendamiento, Rodó considera los siguientes factores. Se espera que las cuotas de mercado de arrendamiento de un edificio comparable de la misma zona aumenten un 10% en el periodo de 8 años que abarca el arrendamiento. Al comienzo del arrendamiento, las cuotas están en consonancia con las del mercado. Rodó tiene intención de seguir desarrollando su actividad en la misma zona durante al menos 10 años. La ubicación del edificio es ideal para las relaciones con los proveedores y clientes. Y nos dice seleccione la opción correcta. Rodó concluye que si bien tiene un incentivo económico significativo para prorrogar el arrendamiento, dado que el plazo es de 4 años, a efectos de la contabilidad del arrendamiento, Rodó utiliza un periodo de 4 años. Rodó concluye que no existe incentivo económico significativo para prorrogar el arrendamiento, por lo que a efectos de la contabilidad, Rodó utiliza un periodo de 4 años. Rodó concluye que ya que es impredecible el comportamiento del mercado inmobiliario, por lo que a efectos de la contabilidad utiliza un periodo de arrendamiento de 4 años, y por último Rodó concluye que tiene un incentivo económico significativo para prorrogar el arrendamiento, por lo que a efectos de la contabilidad utiliza un periodo de 8 años. Y un poquito se los había adelantado, ¿verdad? Decíamos que era sustancia antes que forma, y bueno, acá todos los indicios de la letra nos dicen que la empresa sí tiene un incentivo significativo. ¿Por qué? Porque bueno, a mí me van a mantener el precio del contrato los 4 años siguientes, mientras que yo espero que el mercado aumente un 10% el monto de los alquileres. Entonces ya eso me hace demostrar que tengo un interés, un incentivo para quedarme 4 años más alquilando el local, y adicionalmente me manifiestan que es una zona, estoy en un lugar que me es conveniente desde el punto de vista de la relación con los proveedores y clientes. O sea que en función de los datos que me da la letra, puedo concluir que la opción correcta es la D, ya que tengo un incentivo económico para permanecer durante los 8 años, y debería tomar eso como periodo del contrato. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Una pregunta.
Vos Sí. hoy en el teórico, cuando explicaste el cálculo, digamos, a un inicio del pasivo, creo que comentaste algo como que los incentivos los teníamos que restar, ¿puede ser? Sí, pero ojo que son cosas diferentes. Yo hablé de Porque ahí me incentivos, confundí. porque en realidad porque usé la misma palabra. Acá cuando hablamos restar incentivos se refiere a cualquier monto de dinero, o sea, económico, que me dé el propietario, el arrendador, para que yo ingrese al contrato. A esos incentivos habría que restar. ¿Se acuerdan que yo puse como ejemplo que si, por ejemplo, me daban, yo tenía que rescindir un contrato anterior y el propietario me decía, bueno, me hago cargo de eso, ¿se entiende? O por ejemplo, si yo tuviera que pagar la comisión de la inmobiliaria y capaz que el arrendador me dice, bueno, como forma de estimularte para que entres en el contrato, bueno, decide hacerse cargo él de mi comisión de intermediación. Ese tipo de incentivos son los que tendría que restar del derecho de uso, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver con esto, que habla de incentivos para quedarme durante 4 años más. Es simplemente, usó la misma terminología, pero está haciendo referencia a cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Bien, gracias. ¿Alguien le quedó alguna duda de este ejercicio? Bueno, vamos entonces a ver el siguiente, que ya no es de múltiple opción, sino que ya es más de desarrollo. Nos dice, el arrendatario participa en un arrendamiento a 10 años de un piso de oficinas de un edificio con una opción para extenderlo por 5 años. Los pagos de arrendamiento son 50.000 por año durante el término inicial y 55.000 por año durante el periodo opcional, todos pagables al comienzo de cada año. Para obtener el arrendamiento, el arrendatario incurre en costos directos iniciales de 20.000 pesos, de los cuales 15.000 se relacionan con el pago a un anterior inquilino que ocupó ese piso de la edificación, y 5.000 relacionado con una comisión pagada al agente inmobiliario que acordó el arrendamiento. Como un incentivo para el arrendatario por participar en el arrendamiento, el arrendador acuerda reembolsar la comisión inmobiliaria de 5.000 pesos y las mejoras que a la propiedad arrendada realizó el arrendatario por 7.000. A la fecha de comienzo, el arrendatario concluye que no es razonablemente cierto que ejercerá la opción para extender el arrendamiento y por consiguiente determina que el término es de 10 años. La tasa de interés implícita en el arrendamiento no es fácilmente determinable. La tasa incremental de endeudamiento del arrendatario es del 5% anual, lo cual refleja la tasa fija a la cual el arrendatario podría, no es prestar, es tomar prestado, pero bueno, una cantidad similar al valor del activo de derecho de uso en la misma moneda por un término de 10 años y con similar colateral. A la fecha del comienzo, el arrendatario hace el pago de arrendamiento por el primer año, incurre en los costos directos iniciales y recibe del arrendador, los incentivos de arrendamiento. Y nos pide que hagamos los cálculos que entienda necesarios y efectúe los asientos correspondientes al inicio del contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Tenemos que determinar el plazo del contrato, que si bien me decía que era por 10 años con opción de extenderlo 5 más, o sea que yo podría haber tomado 15, sin embargo, la propia letra del ejercicio concluye que, bueno, que no tengo una razonable certeza de ejercer la opción y por tanto voy a ir a considerar solamente el plazo original de 10 años y no el total del contrato por 15. ¿Qué voy a reconocer al momento inicial? Recuerden el derecho de uso. ¿Qué tengo que considerar? Todos los pagos, descontados a la tasa incremental, me los da la letra, ¿verdad? La tasa es del 5%. Y tengo que activar también lo relacionado con los gastos directamente en los que incurrí por ingresar al contrato, y restar, en este caso sí hay, los incentivos por realizar el contrato de arrendamiento. Vamos a ver la solución porque ahí ya está desarrollado numéricamente. ¿Ahí están viendo ustedes la solución? ¿O tengo que, capaz, porque a veces tengo que suspender, compartir pantalla y volver a compartir? Se ve, sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, ¿se acuerdan que el contrato era de 50.000 pesos? Y me decía que se pagaba por adelantado. Vamos a chequearlo por las dudas, pero todos pagables al comienzo de cada año. Por eso
¿sí? El momento 0 no voy a tomar ninguna tasa de descuento, porque ya estoy en el momento en el que tengo que hacer la registración. La primera cuota, y así sucesivamente hasta el inicio del año 10, que en definitiva es el final del año 9, por eso tomamos el año 9 como último año de descuento. Lo que hago es simplemente poner todos los flujos, descontados a la tasa, como dijimos hoy en el mismo cuadro que yo les mostré, va cambiando la tasa porque lo que va cambiando es el factor al que elevo el 5%, ¿sí? Acá es el 5% al cuadrado, al cubo, y así sucesivamente, y determino que el valor presente de todos los flujos es 405.000 pesos. Voy a tener que registrar el derecho de uso, ¿sí? Por ese monto. ¿Eso es todo lo que tengo que considerar? No, recuerden que el derecho de uso es eso más los otros conceptos. Acá lo fue haciendo por partes. Podríamos hacerlo por partes, como lo hace la letra, o eventualmente hacerlo todo junto. Es decir, bueno, ya determinar el resto de los costos y hacer el asiento inicial ya por el total del derecho del uso. Acá fue paso a paso. Entonces, primero, activo derecho de uso, 405.000 pesos. Ya el primer pago lo estoy haciendo en ese momento, entonces ya de estos 405.000 tengo que restar los 50.000 que estoy... Ay, perdón que me fui un poquito lejos. Tengo que restar los 50.000 que desembolso en ese mismo momento, por eso los registro contra caja, estos 50.000, y el saldo es lo que me queda en el pasivo por arrendamiento. A ver que me están haciendo algunas preguntas. No entendí cómo usa la tasa. La tasa se usa como descontamos en superior también, en superior 1, el costo amortizado, ¿sí? Es 1, en este caso es el 5%, yo tengo que dividir entre 1,05 elevado al factor, que el factor es la cantidad de años que transcurre, es decir, que tengo que traer la tasa hacia atrás. Entonces, por ejemplo, 1.103 es 1,05 elevado al cubo, ¿de acuerdo? Al cuadrado, porque estoy en el año 2. El 1,158 es el 1,05 elevado a la 3. Y así sucesivamente. Exactamente. No sé si alguien puso, Oriana puso que no entendió la tasa, pero acá Agustín le está mostrando cómo es la fórmula. Perfecto, 1 más i elevado a la n, donde i es la tasa, que es 0,5, y n, en este caso, es el periodo en el que estoy parado y tengo que traer hacia atrás. O sea, el año 2, el año 3. Bien. Ese es el asiento que corresponde a los flujos futuros descontados. Tengo que reconocer también como parte del derecho de uso, es decir, activar los costos iniciales de arrendamiento. ¿Se acuerdan que me decía que incurrí en un desembolso de 15.000 pesos que le pagué, vamos a mirar a quién, a un anterior inquilino, o sea que es un costo directo por ingresar en el contrato, y 5.000 a una comisión que le pagué a la inmobiliaria. Por eso doy como alta, con activo por derecho de uso por esos 20.000 pesos contra caja porque los estoy pagando en ese momento. Y por último tengo que restar, y por eso estoy dando de baja el derecho de uso, porque en realidad los tengo que descontar del valor del activo, aquellos incentivos que recibí por ingresar en el contrato. Y acá me decía que el arrendador acuerda reembolsar al arrendatario la comisión de 5.000 pesos, que es la que estoy descontando. Si ven acá están los 5.000 pesos como un descuento, o sea, como un restando del derecho de uso. Y me aclara que también recibí 7.000 pesos asociados a las mejoras que dejó el anterior arrendador. Con respecto a los 7.000, ¿por qué no los incluyo? Porque en realidad lo que tenga que ver con las mejoras que haya en el activo se tienen que registrar de acuerdo a la NIC que le corresponde. ¿Y cuál es la NIC que corresponde a las mejoras? Y bueno, yo tendré que dar de alta todo lo que fuera, por ejemplo, instalaciones, mobiliario y demás del bien arrendado bajo, en este caso, por ejemplo, la NIC 16, propia planta de equipo. Entonces, como los 7.000 pesos están vinculados a esas instalaciones, bueno, eventualmente tendré que considerarlo bajo la norma de la NIC 16 y no como un incentivo del arrendamiento, ¿de acuerdo? Porque ese pago de 7.000 pesos está asociado a las mejoras y no básicamente a el ingreso, digamos, en el contrato. No se vincula directamente con el alquiler. Y si miramos acá, creo que es la aclaración que nos hace, el arrendatario contabiliza el reembolso de las mejoras de la propiedad arrendada
aplicando otras normas relevantes y no como un incentivo del arrendamiento aplicando el NIF 16. Esto es porque los costos incurridos por el arrendatario en las mejoras de la propiedad no se incluyen en el costo del activo del derecho de uso, ¿sí? Las mejoras están por fuera del derecho de uso, las mejoras van a ir como mejoras, instalaciones por NIF 16, y por tanto el reembolso de las mejoras estará asociado a esa norma. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de este ejercicio 1? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. A ver, por las dudas. Vamos a ver. Todo claro. Genial, Alicia. Gracias por la respuesta. Vamos entonces a ver el último ejercicio, que nos dice pagos variables que dependen de un índice o una tasa. Pero vamos a leer la letra porque estoy en la hoja de solución. La REVA Sociedad Anónima suscribe un arrendamiento para un periodo de 5 años con Bencar en relación con un centro comercial que comienza el 1 de enero. La REVA paga 1.150.000 a año vencido. El tipo de interés incremental de la REVA es del 5,9%. Adicionalmente, el contrato de arrendamiento señala que los pagos por arrendamiento de cada año aumentarán en función del IPC correspondiente al año anterior. En la fecha de comienzo, el IPC del año anterior es de 120, al final del primer año el IPC es de 125. Realice las registraciones al comienzo del contrato de arrendamiento y al final del primer año. Y acá, antes de ir a ver la solución, voy a hacer una aclaración previa que es importante, que tiene que ver justamente con pagos variables. El único componente variable que voy a poder reconocer bajo la NIF 16 como parte del contrato de arrendamiento es este, es decir, aquella variación del contrato que esté asociada a la indexación del precio, es decir, que el precio se ajuste por un índice determinado. Cualquier otro pago que pueda ser variable, y que ahora les pongo algún ejemplo que a veces existe, lo voy a tener que dejar fuera del derecho de uso, y en este caso del pasivo de arrendamiento al momento inicial. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bastante común. Cuando uno alquila locales comerciales, por ejemplo en un shopping, ¿sí? El contrato de arrendamiento puede estar determinado una parte por una porción fija y puede haber otra parte que sea variable en función de las ventas que realicé en el shopping, supongamos, ¿verdad? Bueno, ese efecto variable que depende de las ventas que realicé, cuánto voy a tener que pagar de arrendamiento, o ese efecto variable lo tengo que dejar por fuera, ¿sí? Al momento del cálculo inicial. No es que me tengo que poner a estimar e incorporar la estimación al derecho de uso, no. El componente variable va a quedar fuera, ¿sí? De la registración del derecho de uso. Lo mismo sucede, también estoy poniendo ejemplos de la vida real simplemente para que lo visualicen. Muchas veces ahora con el tema de los parques eólicos, por ejemplo, se estila que los predios donde se instalan las compañías muchas veces son arrendados, ¿sí? Los campos, y el pago del arrendamiento está en función, puede estar en función de la energía que produce el aerogenerador, el molino, el pago que va a pagarle al propietario de la tierra, la compañía que instaló los aerogeneradores. Bueno, todo ese componente variable que claramente no corresponde a una indexación del precio, eso tiene que quedar fuera, no entran dentro del alcance y dentro de la forma de registración del derecho de uso, ¿de acuerdo? El único que sí contemplamos es que es el que simplemente ajusta el precio del contrato por algún índice o tasa, que además es bastante habitual, ¿no? Esto que decimos, generalmente los alquileres en pesos uruguayos tienden a incorporar el tema de la inflación, entonces es bastante habitual, así que está bueno que sepamos cómo se registra cuando existe este componente variable. Vamos a ver ahora, entonces, cómo lo calculamos. Recuerden que era un contrato, vamos a mirarlo por las dudas, perdón, que los plazos, 5 años, ¿verdad? 5 años, me decía que la tasa es de 5,9, repasando los datos, el monto a pagar es de 1.550.000 y es año vencido, acá no hay al momento 0, sino que el primer pago es al final del año 1. Así que vamos a plantear la tabla inicialmente, final del año 1, final del año 2, del año 3 y del año 4, el 1.550.000. Perdón que me fui. Bien. 1.550.000 pesos. El valor presente. ¿Cómo voy a traer el valor presente? Como lo vinimos calculando hasta ahora, ¿sí?
dividido 1.0, la tasa elevado, como dijo el compañero hoy, a la n, que es el periodo, la cantidad de años que tengo que descontar el flujo. En este caso, concluyo que el valor presente, ¿sí?, del arrendamiento es de 5.607.537 pesos. En este primer inicio, no voy a estimar el IPC porque lo desconozco, ¿verdad? O sea, estoy parado al momento inicial para reconocer el derecho del uso y el pasivo por arrendamiento, y no voy a incorporar el tema IPC porque hasta ese momento, ¿sí?, perdón, porque acá estoy en realidad en la parte 2. Mil disculpas porque esto acá, ahora sí, perdón. Porque yo decía, ¿por qué hay 4 años y son 5? Ahora sí estoy enfocando la parte correcta. Mil disculpas. Ahora sí, los 5 años. En este primer momento, en el momento 0, lo que voy a reconocer es el 1.550.000, los 5 años del contrato, dividido 1.059, 5,9 era la tasa incremental que me daba la letra, descontados, ¿sí?, por la cantidad de años que tengo que traer el flujo de caja. Por tanto, al momento 0 reconozco activo por derecho de uso por pasivo de arrendamiento por el valor presente. Hasta acá lo mismo que hicimos, ¿sí?, con el ejercicio anterior. Acá en este caso la única diferencia es que como no me dice que exista ningún otro costo directo ni ningún otro incentivo, coincide activo con derecho de uso y pasivo de arrendamiento. ¿Qué debería hacer entonces ahora al final del primer año? ¿Qué tengo que reconocer? Porque me pedía que contabilicemos al momento inicial y al final del primer año. ¿Qué debería ser? Intereses. ¿Y se acuerdan cómo reconocíamos los intereses? ¿Cómo devengábamos los intereses? Tengo que aplicar la tasa, que es del 5,9 anual, a mi pasivo financiero, ¿verdad? Yo tengo un pasivo de arrendamiento de 6 millones, en definitiva, sobre ese pasivo es que tengo que aplicarle el 5,9 de interés anual. Bueno, acá la letra, vamos a mirar el interés primero porque es lo que yo me detuve ahora. Registro los intereses perdidos, que surgen de hacer el pasivo total de 6 millones por 5,09, registro los intereses perdidos. ¿Qué tengo que registrar también? El pago, ¿sí? Recuerden que al final del primer año pago el 1.550.000, que era la cuota. Cancelo el pasivo contra la salida del dinero, del efectivo. ¿Y qué es lo otro que tengo que hacer? Que el orden es indistinto, pero también se hace al final del primer año, amortizar, depreciar el derecho de uso, ¿sí? La amortización es lineal, entonces lo que voy a hacer es el derecho de uso, que era de 6.546.964, lo divido entre 5 y registro la amortización anual. Amortización del derecho de uso contra amortización acumulada. ¿Dudas de estos asientos, que son los asientos estándar que vamos a tener que hacer siempre al final de cada año? No, profe. ¿No? Genial. Bien. Ahora, si no hubiera indexación, esto mismo lo replicaríamos año a año, ¿verdad? Yo tendría que determinar ahora, hacer la cuenta T y ver cuál es el saldo del pasivo al final del primer año, y sobre eso voy a devengar los intereses del segundo, ¿sí? Y al final del segundo año reconocer los intereses perdidos, el pago de la segunda cuota y la amortización del derecho de uso, y así hasta llegar al final del contrato. Sin embargo, tenía una complejidad adicional, que en realidad, más allá de ser una complejidad, se da en la vida real habitualmente, entonces es importante conocerlo, que es que los alquileres se ajusten por IPC. Entonces, ¿cómo voy a incorporar entonces ahora el ajuste del IPC? Me dicen que al final del año 1, ¿sí?, lo que tengo que determinar es el ajuste de la cuota. La cuota era 1.550.000, pero se ajustaba por IPC. A partir del año 2, entonces, la cuota va a ser el 1.550.000 ajustada por el índice, por 125 sobre 120, que básicamente lo que me da en definitiva es la inflación del año, ¿verdad? Entonces la nueva cuota a partir del año 2 es de 1.614.583. ¿De dónde surge este número? Justamente de lo que acabo de mencionar. La cuota original por el ajuste del IPC para el año 2. Ahora bien, ¿cuántos años me quedan de contrato? Me quedan 4, ¿verdad? Porque el contrato inicial era 5 y ahora ya estoy parado al final del año 1, o sea que los años restantes son 4. Voy a considerar los 4 años con la nueva cuota, aplicando la misma tasa, ¿sí?, el 5,9%, deflactada
cada flujo deflactado por el periodo que corresponde. Y llego que el valor presente, el nuevo valor presente del pasivo, es de 5.607.537. Vamos a ver entonces. Mi pasivo inicial, ¿cuál era? El que había determinado en el reconocimiento inicial, mi pasivo inicial era de 6.546.964, surgía del valor presente de todos los flujos. Ese fue mi pasivo inicial. Después, ¿qué registré? Registré el pago de intereses del primer año. El devengamiento de intereses del primer año. Los 386.271, que es el asiento que hicimos, ¿se acuerdan? Acá, los intereses perdidos. Y acá lo que estamos viendo es como viendo la cuenta T, ¿verdad? De pasivo financiero. Y por último, el pago de la cuota. Si yo hago esa cuenta, veo los movimientos, llego a que el saldo del pasivo, al final del año 1, es de 5.383.235. Sin embargo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en el ejemplo les mostraba, cuando hicimos la verificación, con qué debería coincidir este pasivo financiero? Con los flujos que me quedan por pagar descontados a la tasa. Debería coincidir con los próximos 4 años, la cuota de los 4 años descontados a la tasa del 5,09%. Si no hubiera habido indexación, si acá la cuota seguiría siendo 1.500.000, por supuesto que esto coincidiría. Sin embargo, como la cuota se modificó, esto ya no coincide, ¿verdad? Mi pasivo financiero determino que es 5.607.000, y no lo que refleja hoy mi saldo contable de 5.383.000. Entonces, esa diferencia para ajustar el pasivo al nuevo monto que corresponde es lo que voy a registrar como contra derecho de uso. Voy a dar el alta de derecho de uso contra el pasivo por arrendamiento por la diferencia que corresponde al ajuste de la cuota. ¿Sí? Y así cada año, ¿verdad? Cuando pase un año más, tendré que volver a hacer este cuadro, este ajuste, solo que ahora voy a tener 3 años de cuota, porque me van a quedar 3 años nada más de contrato. Tendré que determinar cuánto es la nueva cuota por el IPC del año siguiente, y volver a hacer el cuadro y volver a calcular, y esa diferencia volver a dar el alta contra derecho de uso contra pasivo por arrendamiento. ¿Dudas de esto? Porque aquí termina el ejercicio y termina también la práctica. Entonces está bueno, nos quedan 5 minutos, no es mucho, pero aprovechémoslo para aclarar las dudas que puedan surgir, porque bueno, este es un poquito el ejercicio un poco más complejo de todos los que vimos. Todo esto viene, ahí va eso lo que puso el compañero en el chat, viene de la mano también que tengo que ajustar la amortización. Exactamente, el ajuste prospectiva, ¿sí? O sea, ahí lo que tengo que ver, entonces voy a ajustar el tiempo que me queda, ¿sí? Por amortizar los próximos años, y voy a tener que cambiar, digamos, cuál va a ser la cuota de amortización lineal para los próximos 4 años. Perdón. Voy a ir mirando por las dudas las preguntas del chat. Pero después en el año 3 sería lo mismo, ¿no? Si el IPC disminuye, hago lo mismo, pero al revés, sí, correcto. Y a partir del año siguiente sería lo mismo, sí, pero cambiaría la cuota, recuerden, a partir del año 3, o sea, para el año siguiente tendría que volver a armar un cuadro que tendría solo 3 años, porque quedarían 3 flujos, pero ya la cuota no sería de 1.614.000, sino que sería el 1.614.583 por la inflación, o sea, indexado por la inflación del año anterior, que es lo que me proponía el contrato. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Puede ser de este una ejercicio? consultita Sí, dime. cortita. Yo fui el que preguntó lo de si el IPC disminuye. Sí. ¿El ajuste que haríamos tiene alguna limitante en cuanto al valor inicial, digamos? Sí, a ver, ¿Pasivo? más allá de esto, no, del pasivo no, porque en definitivo si el IPC disminuye, igual... Del activo, perdón. Sí, en relación al activo sí, y está buena la pregunta porque es algo que no comentamos, y en realidad en esto de que no da el tiempo muchas veces de extendernos en el teórico, el activo derecho de uso se rige en términos de deterioro por los mismos criterios que propiedad, planta y equipo. Es decir, tengo que someter esta cuenta que es activo derecho de uso a los criterios de la NIC 36, deterioro de activos no financieros. Es decir, que yo siempre tengo que ir testeando que mi activo no quede
sobrevaluado. Y esto no va tanto si el IPC disminuye como en esto que el IPC aumenta. ¿De acuerdo? Porque si el IPC aumenta, yo puedo correr el riesgo de que mi derecho de uso quede sobrevaluado, o sea, de tener activos sobrevaluados, y yo siempre tendría que corroborar, ¿sí?, de que no hubiera algún indicio de los que me propone la NIC 36, que no voy a ahondar en eso porque obviamente excede al tema de NIF 16, si no es algo que ya vimos en el curso de Superior 1, pero sí tener en cuenta eso, que el activo de derecho de uso no puede quedar sobrevalorado porque tengo que someterlo a los criterios de deterioro de la NIC 36. Entonces puedo ir haciendo este ajuste, pero siempre ir testeando, ¿verdad?, que no quede sobrevaluado el activo. Hacia abajo, en definitiva, en principio, no tendría inconveniente, digamos, si tuviera que ir disminuyendo el valor, porque ahí no corro riesgo, digamos, de que me quede deteriorado. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero de un ejemplo práctico que estaba en el teórico, en la diapo 11. A ver. Yo creo que no lo nombramos, pero te digo para ir agilizando, si querés, así no te hago perder tiempo. Dale. Se hablaba Dale. de un seguro que no podíamos separarlo Sí. del arrendamiento. Quería ver si me explicabas por qué. Porque no le proporcionaba nada adicional al cliente. O sea, yo en realidad tengo que separar aquello que, porque en definitiva, ahora tendríamos que mirar un poquito más en detalle, pero en definitiva el seguro era por un tema más de una exigencia que tenía el propio arrendador y no tanto del arrendatario. Y en definitiva yo tengo que separar aquellos elementos, los que son, por un lado, los elementos propiamente del activo subyacente, es decir, el activo objeto de arrendamiento, de aquellas cosas que sean servicios accesorios o complementarios. Es decir, si me están dando un servicio de mantenimiento, un servicio como en el barco de tripulación, algún otro servicio adicional, un servicio administrativo que me pudieran dar vinculado al activo. Pero si en realidad lo que me entregan y lo que me incorporan es algún elemento que no me implica nada adicional, no me están dando ningún servicio nuevo, ni tampoco ningún bien, en definitiva no tengo nada para separar, digamos. Venía por ahí un poco. Capaz que es porque la letra dice como que lo contrata el propio arrendador, el propio seguro. Como que claro, lo contrata. No le llega nada en realidad, como que no le cambian nada. No le aporta nada, claro, no le aporta nada adicional. O sea, no estoy ni contratando un servicio que tuviera que registrar en definitiva como, bueno, un gasto por el servicio que contrato, ni tampoco me está entregando ningún bien. Entonces, en definitiva, queda como residualmente, por lo que recuerdo, ahora ni siquiera lo estoy leyendo. Sí, queda como dentro del arrendamiento. Exactamente, no tengo nada para separar en relación al seguro ese. Bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Estamos medio justitos, pero no tengo inconveniente, nada, si nos pasamos algún minutito. Profe, ¿puede volver a la primera parte del ejercicio para sacarle foto nomás? O si está en EVA, está en el EVA. No, por supuesto que está todo en el EVA. Eso aclarar, recuerden que está el EVA nuevo, que un compañero creo que pasó el link. Está el EVA nuevo y todo este material está subido. La clase grabada va a quedar subida, no sé si la de hoy o la del martes, a esta altura ya no sé cuál de las dos, pero bueno, más o menos intentes dar los mismos conceptos. Y además recuerden que justamente como yo fui la que di este tema, soy la que voy a estar a cargo de responder las preguntas de NIF 16 en el EVA, así que nada, los invito a que si quedaron dudas y no las pudieron hacer ahora, bueno, las hagan a través del EVA, que les voy a ir contestando en la medida que pueda. Yo tengo una consulta, pero en realidad es de cuándo subirían los temas de NIF 13, si los subirían el fin de o la semana que viene. No, el fin de semana ya quedan subidos. En general, creo que el viernes, lo puedo ver con, lo consulto con Mariana, que es la que generalmente sube los materiales, pero en general tratamos de subirlos, o sea, en principio, el fin de semana deberían quedar subidos, para que los puedan mirar para la clase del martes. Está perfecto, gracias. ¿Una otra duda? Consulta. Sí. ¿La revisión va a activo biológico? Los temas que van hasta la primera revisión, bueno, en realidad van a ir los temas hasta que lleguemos a dar hasta antes de la revisión. En principio sí, pero viste que a veces hay imponderables, de que puede haber un par, una cuestión que, en principio, la verdad que no tengo el cronograma adelante para ver el orden de las clases, pero lo que va a ir hasta la primera revisión va a ser hasta el tema que se dé la última semana antes del receso. ¿Y los apuntes y las diapositivas se pueden tener el día de revisión o no? Bueno, sí, el material va a estar, está ahí, o sea, en definitiva lo que no se puede es estar hablando con otros y demás. Digo, la idea es hacer, bueno, tendría que preguntar los dos, no quiero meter la pata y
tomar posición de algo de la cátedra hablando individualmente, siendo honesta. Pero generalmente la complejidad de la resolución de los ejercicios, digo, es más conceptual que otra cosa y no debería cambiar mucho que pudieras ver el ejercicio o no. Creo que perderías más tiempo mirando y buscando el ejercicio que otra cosa, pero la idea está pensada en que puedan en el momento, con los elementos que estudiaron, resolver los casos que planteamos. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra cosita? Porque no me quiero extender mucho, porque a veces las salas las usan otros profesores, entonces capaz que me sacan de golpe porque se lo guió otro profesor para otra materia. Bueno, hasta el jueves que viene, yo no voy a hacer, pero bueno, suerte con el profe que viene. Yo ya les dije que retomo para dar de vuelta, creo que el último tema del curso, así que nada, espero que cuando lleguemos al final encontrarme con todos de vuelta, porque van quedando por el camino muchos, el tema de sumarse a clase, así que espero al final contar con la misma cantidad que participó hoy. Suerte para todos y bueno, quedo a las órdenes por el EVA.